I know lately you're a bit lonely, but you know on your phone there's a whole world full of girls you could be looking at, homie. It's true, between me and you, it's only $5 and watch what they do. Let's get high, lose track of time. Come on, man, you know I'm a damn good time. Yo, if they're gonna post it, no clothing, oh my god, so exposed and everything. You might as well see everything, every inch, never leave or grow a need. Wait, maybe you should DM, be friends, pretend, a boyfriend, the deep end. She needs men, she needs you and you're choosing. Get out of my head, get out of my mind. I need to focus, I'm wasting my time. You make me feel hopeless, I'm wasting my prime. Fuck it, I'm going to war with my mind. I'm in control, my body and soul. Never again will you ever take hold. I've got a purpose outside of this hole, and I'll turn this feeling into something more. I could change, rearrange my brain. Thoughts and energy push through pain. Loneliness is a passing phase. A better life, it starts today. Once hopeless and broken, now I'm in motion. Just gotta stay focused. Keep moving, keep growing. Never look back, got a new path chosen. When we are weak. ¿Qué onda, gente? Bienvenidos a otro nuevo stream. Hemos vuelto, hemos regresado. Increíble, después de tanto tiempo. En realidad fue un solo día nomás, sin stream. No van a estar llorando. Mira, Fer me pregunta, stream de hoy temprano. Que Fer me está preguntando, pero Arca, ¿cuándo stream? ¿Por qué no estás streameando Draken-san? ¿Qué está pasando? Que nomás tenemos por el Draken. Increíble. ¿Qué tal, Amariel? ¿Qué tal, San? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. También bienvenido o welcome a Herbel, no sé qué. On test. Yes. Ajá, yes. I am in the mercenary. Ajá, sí, eso mismo. Ok, estamos listos, estamos ready. ¿Qué vamos a estar haciendo hoy? Uy, hoy se vienen cositas potentes, Hoy hay muchas cosas, Primero, me quedan 3 horas del evento del lobo. Coño de la madre. Son suficientes, creo, igual, ¿Qué más tenemos? Tenemos el evento de los enanos cohetes que ya lo terminamos hace años también. Ya conseguimos nuestro mercenario. ¿Qué más tenemos? Ok, no tenemos nada más. Perfecto, increíble. El mejor juego del mundo. No, mentira. Tenemos el desierto de esencias en 3 días, 15 horas. Tenemos la época del conocimiento. Ajá. Y Casa Mayor. Mayormente conocida como Alglari. Es increíble. Me da tiempo a enlazar acá súper bien, Casa Mayor, mayormente conocido. Increíble, puro talento, puras barras. Ok, hoy vamos a estar probando el nuevo mercenario. La verdad, solamente me lo crafteé como les enseñé en el video. Solamente lo crafteamos y le puse los objetos y ya, y para afuera. Estos me los guardé por si las moscas, básicamente. Entonces hoy voy a estar chequeando a ver qué es lo mejor, qué le puedo poner, qué gemas van a ir mejor y demás, ¿no? Eso por un lado, eso vamos a estar haciendo ahora. Si rinde más, en el caso del mago, quitarle las gemitas de los objetos, básicamente. Y ponérselas al mercenario. Veremos si eso sirve, si no funciona en el maguito, ¿no? Así que yo creo que vamos a partir con eso. Así después yo empiezo a hacer el logo, básicamente, porque me quedan 3 horas. Igual, a ver, yo creo que en una horita en mis 4 personajes lo termino. Más que nada porque en el de Eredur ya lo hicimos. O sea, yo lo hice el otro día con Hinchu. Teníamos ahí un ratito disponible y la aplicamos con Hinchu, básicamente. Entonces ya el de Eredur está listo. Uy, este dragón me gusta mucho en Eredur, Lo tiene el Capone, increíble. Ese dragón me parece muy chévere, sinceramente. A ver, un segundo. Estaba haciendo tiempo porque ahora se me va a cambiar la música. Ah, está muy bien. A ver qué me mandaron por acá. ¿Qué le pasa a esto que me notifica cada rato? What the fuck. Y que ya sé que estoy en stream, ya lo sé. Ok, estamos. Así que bueno, eso va a ser lo que vamos a estar haciendo hoy. 3 horas full fast. Go. Acá hay gente haciendo lobito. Ok, bueno, vamos a empezar con lo del mercenario. Siento como que me da un poquito como siempre, básicamente, mal. Ok, vamos a empezar con lo del mercenario, sí.
Para eso, primero, me tengo que poner mi set de toda la vida, ¿no? Vamos a empezar con eso. Ok, creo que estamos. Tucu. Perfecto. No le hagas caso a los que critican para eso porque no ayudaron la información, ellos estaban grandes. Hay que quejarse de alguien que dedica su tiempo para ayudar a los demás. ¿Qué tal, Jean Pierre Hernández? ¿Cómo estás, Mayra? Bienvenida, ¿cómo va todo por ahí? También vamos a hablar sobre eso, sobre el último video. También vamos a chequear un poquito sobre eso. Era la idea de el por qué también prendí stream hoy, no solamente por ver lo del mercenario. Porque al final, mis streams siempre, al menos lo del Draken, no es únicamente para venir y hablar y ya, no, sino que también es ayudarles. Yo sé que hay mucha gente que está como un poquito perdida con el tema del mercenario, no saben qué meterle, o sea, qué gemas le meto ni más. Después veo gente que también le pone alguna que otra, pero no está bien del todo. Entonces hoy vamos a chequear y vamos a analizar bien eso. Así que no era simplemente prender stream para hablar sobre lo del último video y ya. Sino que también vamos a hacer cositas. Va a ser un videito bastante... un stream, perdón. Bastante informativo, ¿no? Ok, para empezar, empecemos. También ahora en breve vamos a hablar sobre lo del video. También vamos a hablar un poquito de Glory. Y me gustaría hablar del contrabandista también, pero bueno, de momento, vamos por partes. Vamos de a poquito porque si no, se nos complica. Así que hoy se vienen cositas interesantes. Bien. Que me perdí, que me voy, que me pierdo. Maximus, increíble. Ok, la will final del mago, al menos la que yo utilizo, siempre hay que aclarar, porque si no van a decir, no, Arca, esa no es la última, la última es con las 2 piezas de Paragon, porque a mí me gusta tener más velocidad de ataque. Ok, está bien. La will final que yo considero que para mí es la mejor es esta, básicamente. Les voy a enseñar cómo lo tengo yo. Igual en el videito les enseñé un poco mis objetos y demás. El cómo yo lo tenía armado, básicamente. Está absolutamente todo ahí. En el último evento del set del invierno, ¿no? Cuando lo enseñamos en las 4 razas. Probablemente, no sé. Si me motivo, traigo otro videito con los 4 personajes enseñando las gemas que le equipan a sus mercenarios. Puede estar bastante bien, la verdad. Pero bueno, vamos por parte. Perfecto. A ver, para empezar, lo primero le voy a abrir todos los encajes al mercenario. Esto lo primero. Sí, vamos a abrirle los encajes. Creo que no hace falta, o sí hace falta enseñar. Abrir todo esto. Tuki. Estamos listos, perfecto. Ok, estamos con todos los encajes al máximo, básicamente. Ahora la pregunta es, Arca, ¿pero qué le pongo? ¿Qué se pone acá? Ok, vamos a empezar a testear un poquito las cosas. Lo voy a hacer con azules porque, bueno, creo que no hace falta decir el por qué, ¿no? O sea, ¿por qué voy a hacer todo esto con esencias azules? Creo que no hace falta, ¿no? Decir, ok, Arca, ¿por qué con azules? Por eso. Antes me quejaba de la gente que subía los videitos con esencias azules, pero ese no es tu daño, ese es tu daño con esencia. Pero es que ahora lo entiendo, o sea, ahora entiendo todo. O sea, ahora lo estoy entendiendo. Así que, ok. Tenemos 1.300.009 de daño, básicamente. Entonces, voy a hacer la primera prueba, ¿no? Hay muchos que me están preguntando y muchos tienen esa duda. En plan, Arca rinde que yo le quita las gemas, por ejemplo, del objeto principal de mi personaje y se los ponga al mercenario. Bueno, vamos a probarlo. Tenemos 1.300.000. Vamos a quitarle todos. Veremos si el daño nos baja o nos aumenta. En el caso mío, con el amuleto, ¿no? Obviamente acaba de bajar. Sí, perdimos... ¿cuánto? Perdimos 80.000, 78.000 de daño, sí. Veremos si nos aumenta después de este cambio. No tengo el autoclick. Voy a estar en modo abuelito, pido perdón. Tuki. Ahora en breve los leo, pido perdón. Me acaba de subir el daño. Sí, efectivamente me subió el daño en... Uy. El número prohibido, increíble, me sigue a todos lados. 12 más 1, básicamente. Me acaba de subir el daño haciendo el intercambio con el amuleto. Está intercambiando el daño que tiene mi amuleto por el amuleto del mercenario. Me subió daño. Entonces, ¿qué quiere decir eso?
En este caso sí me rinde cambiarlos del amuleto al amuleto del mercenario. Que se me petateó. A ver, voy a leerlos un poquito, pues si no... Si no, pues se me dan los comentarios y estamos complicados. Ajá. ¿Qué tal, Neskil? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. ¿Cómo va todo por ahí? Bien, poco a poco. Muy buena banda. ¿Qué tal, Mauri? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. ¿Cómo va todo por ahí? Grande. ¿Cómo va todo, Mauri? A Mariel, te me calmas, Gracias. ¿Sería daño vida a vida o tiene mejores encantamientos y bases que los ítems del personaje en sí? ¿Qué tal, Dalinfo? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. Eso es justamente lo que estamos chequeando. Que justo estamos ahí un poquito analizando. A ver si realmente es así. Porque mi duda es la siguiente. O bueno, era la siguiente. En el caso, vamos a ponerlo así como para que se entienda mejor, ¿no? Porque yo sé que hay gente como que... Ok, hay que explicarlo un poquito más detallado. En este caso... Tenemos 800 de base, ¿no? 840. Y en este caso tenemos 1640. O sea, de este lado tenemos más daño. Pero ¿qué es lo que sucede? Del lado del amuleto, que no lo podemos comparar lamentablemente. O sí lo podemos comparar. A ver, sí, vamos a compararlo. Quiero que quede como lo mejor, lo más entendible posible para todos. Así no hay ninguna duda. Tampoco hay apuros, ¿no? Estamos bien de tiempo. Entonces, de un lado tenemos más bases de daño y del otro lado tenemos mejores encantamientos. Porque acá tenemos 190,400 de daño básicamente, que van a ir potenciados en las gemas. Entonces, esa era mi duda, en plan, ¿qué pesa más? ¿Los 600 de base o los hechizos del amuleto del mercenario? Al parecer, lo que va a pesar más son los hechizos del mercenario, al menos en este caso, ¿no? ¿Por qué digo en este caso? Tienen que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a cambiarlo ya de una vez. Primero lo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Si por ejemplo ustedes utilizan este amuleto, que es el de Sargon, miren lo que va a suceder. Yo esto igual no lo probé, es un poquito... Ajá. Un poco freestyle básicamente esto. Ok. Si ustedes utilizan el amuleto de Sargon, miren, van a tener 1570 de bases, pero en la parte inferior tenemos 3700 más. Entonces, en este caso, no rinde quitarle las gemas de daño para ponérsela a este amuleto de mercenario. Y lo vamos a testear ahora mismo, a eso. Al menos es lo que yo creo, capaz que me equivoco. Ah, porque ya tengo los máximos de daño. Ok, pido perdón. Me va a gastar bastante oro, pero todo por la ciencia y porque se entienda. Ok. Ok. Ay, Dios mío. Ahí estamos. Bien. A ver cuánto daño tenemos. Con este amuleto, así como estamos. Pero acá no le pusiste las de daño. No. Exactamente, porque queremos probar en dónde causa mejor efecto. Si en este amuleto o en el de Sargon. Ok. En este caso tenemos 1.358.000. Lo voy a anotar porque se me va a olvidar. 1.158.000. Esto es lo que tenemos actualmente, ¿no? Con las gemas en el amuleto del mercenario. A ver qué es lo que sucede si hacemos el intercambio. Ando como abuelito, más de lo normal. Ok, vamos a quitar esto. Perfecto. Y ahora vamos a ponerle las 10 gemas en el amuleto de Sargon. A ver si nos aumenta o nos disminuye el daño. 1.355.000. En este caso, no rinde hacer el intercambio, por ejemplo, porque básicamente lo que les explicaba anteriormente. Tenemos 1500 de daño arriba y abajo tenemos 3700. Entonces, en este caso, tanto con este como los anillos de Kali, no va a rendir hacer el intercambio. Así que esto también sirve para la gente que, por ejemplo, no tiene el set del invierno y tiene esa duda, porque capaz que ven el video o lo que sea y me dicen: no, Arca, pero yo cambié las de daños de mi amuleto de Sargon al del mercenario. No.
Exactamente. Acá en mi caso sí funciona porque este objeto de invierno no tiene hechizos de daño en el valor único como en el de Sargon, básicamente, ¿no? Así que ahí también quitamos como esa duda que seguramente puede llegar a suceder. Entonces, ahora nuestro planteamiento, ya una vez dicho eso, será decidir y elegir. En plan, ¿dónde vamos a meterlas de daño y dónde vamos a meterlas de crítico? Porque bueno, como muchos saben, al menos en mi caso, según el video que vi, tengo que estar utilizando el adorno con crítico, porque si no el crítico no me estaba dando cuando hice el intercambio de mi set normal por el de invierno, ¿no? Entonces estoy perdiendo un poquito de daño por no tener los ópalos con daño. Bien. Eso ya es un poquito más avanzado, pero ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al yo colocar gemitas de daño en el amuleto, por ejemplo, ¿qué es lo que va a suceder? Que voy a tener un ítem disponible ahora mismo. Pero acá ponerle daño. No se puede poner más daño. Solamente se pueden poner 50 gemas en total. Entonces voy a tener un ítem disponible donde voy a poder utilizar crítico, en teoría, para poder poner daño al menos en este objeto, ¿no? Sí. Eso mismito. Perfecto. Ahora, en el manto le vamos a meter velo. Ah, vamos a probarlo con las de vida. Perdón. Vamos a ir a la segunda parte, segunda etapa. Vamos a probar si con las de vida me funciona lo mismo que hice con las de daño, ¿no? Vamos con este ítem. Sí. Vamos a hacer como el intercambio. Tengo 3.775.000. 3.775.000 ¿era? Sí. 5.5. Perfecto. Eso tengo de vida, ¿no? Siempre anoto los últimos 4 números para no estar como locos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a intercambiar las de vida. Tuki. Esto no lo hice, o sea, esto lo estoy haciendo ahora. Así que no sé realmente si va a servir. Acá voy a bajar vida, claramente. Sí, obvio. Acá en el último. Uy, estoy muy abuelito. Los hechizos de vida, o sea, pasa exactamente lo mismo. En hechizos son mejores los del mercenario. Sí, son mejores. Pero en las bases, los objetos del personaje son mejores. Así que veremos qué es lo que sucede, ¿no? Ambos tienen la misma vida por lo que veo en las bases y en los hechizos de estos dos. Así que da igual en cuál vamos a colocarnos. Vamos a poner tucu. Perfecto. Tenemos 3.067.000 de vida, ¿no? Así que en este caso nuevamente nos acaba de volver a subir también la vida, como sucedió con el daño. 3.765.000, ¿no? Ah, no. 767. Ahí está. En este caso también nos subió un poquito la vida. Sí, un poquito, no es que nos haya subido como wow, increíble. Nos subió demasiado. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Va a pasar lo mismo que sucedió con el amuleto de Sargon y los anillos de Kali, que también va a suceder lo mismo. No hice la prueba, pero sé que va a pasar lo mismo. Es lo siguiente. Con las sombreras estas. Las sombreras de Sargon. Las sombreras de Dragan, perdón. Las sombreras de Dragan, como dan mucha más cantidad de base de vida, no rinde nunca jamás hacer el intercambio de estas sombreritas, quitarle la vida para ponérselas acá. Obviamente les va a restar más vida porque da mucha base, básicamente, ¿no? Entonces, en este caso yo las sombreras las voy a dejar así. Acá sí hacemos el intercambio y tenemos otro ítem extra, básicamente, ¿no? Ya tenemos dos ítems extra. Por un lado el amuleto y por otro lado el anillo. Perfecto, ya tenemos dos. ¿Qué es lo que sucede acá? Nosotros antes sí utilizábamos 50 gemas de vida. Antes sí. Cuando decidimos conseguir el set del invierno, el gran set del invierno, pasó lo siguiente. Nos tuvimos que quitar un ítem entero de vida y ponerle velocidad de ataque, porque si no la velo no nos estaba dando. Entonces, ese ítem que nos está faltando de vida va a ser este mismo. Acá le vamos a poner gemitas de vida, básicamente. Así que es lo que voy a hacer de momento. Esto de momento, o sea, lo voy a ir haciendo así.
Después yo voy a ir cambiando, agregando más gemas que tengo ahí en el duende para ponérselas de nuevo al manto. Vamos otra vez por acá. Ya tenemos nuestro segundo objeto de vida. Entonces, a mi parecer, o sea, según lo que yo estoy analizando de momento, lo mejor es esto. Daño, vida, vida. ¿Qué es lo que estoy ganando haciendo esto? Primero, por un lado, estoy ganando... Primero, por un lado, estoy ganando un ítem extra. 2 ítems extras, perdón. Eso sería lo primero. ¿Qué tal, Jean? ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido. Ok, estamos. Primero que estoy ganando 2 ítems disponibles en el personaje principal. Que serían este y este. Y lo segundo es que estoy colocando uno más de vida que había perdido por colocarme el set de invierno, básicamente. Así que tenemos uno extra. Entonces, de momento estamos así. 4.200.000 casi de vida. Así que está súper bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora mismo? Ahora mismo lo que vamos a hacer es los siguientes 2 puntos. Decime que tengo gemas de crítico acá porque me deprimo. Sí tenemos. Uf. Bueno, esto después lo apaño yo. Ok. Lo que yo estoy viendo que puedo llegar a hacer... Primero... Ahora estoy pensando porque... Pinchu me dijo que eran mejor los ópalos en el guante. Ok. Voy a leerlos primero. 850 de base contra 1600, pero un 13% más de hechizos. Vale, eso mismo. La conclusión es que si no tienen el set, no cambien la gema. Si tienen el set, comparen el ítem que usen con el bicho. Al menos para el colgante. Epa, eso mismo. Justo eso mismo que acaba de decir la info, esa misma. Yo igualmente se los mostré como más detallado, como para que se entienda mejor, ¿no? Y no directamente comentarles y ya. Así que eso por un lado, bien. Ahora, en mi caso, tengo que analizar como que ítem por ítem. Por ejemplo, este tiene 24.700 de vida. Porque también había mucha gente que me decía, Arca, colócale daños al casco. ¿Por qué le debería de colocar daños al casco? Si el casco me da más vida. Mentira, no, mentira. Esto me dan más vidas. Ok. Esto tiene más vida, sí. Un segundo, estamos analizando bien. Ok, en este caso estoy viendo que donde más me rendiría meterle daño. Los anillos de gloria dan bastante más daño que el resto de los ítems. Sí. ¿De vida cuántos tenemos? Tenemos 1. Ah, ok, ya entendí por qué me decían que le ponga daño al casco de Sargon. Porque este ítem da más vida. Entonces tiene como más sentido meterle estos ítems de vida al amuleto. Sí, es verdad. Es verdad. Porque en este caso el Yelmo da 4000 menos de vida que el amuleto. Así que tiene sentido que este ítem tenga vida. Y bueno, y pasarle el daño acá. Sí, es verdad. Están en lo cierto. Los que me comentaron anteriormente eso, ¿no? Sí. Están en lo cierto. Por lo pronto, a ver, los que más vidas tienen son estos 3. Y las sombreras, que las sombreras no se tocan, obviamente. Ok, estamos listos, estamos claros. Sí. Ok, voy a hacer lo siguiente. Esto es un poquito testeo, ¿eh? O sea, vamos a ir probando diferentes cositas. Si hay alguno como que me quiere decir, en plan, Arca, cambiale este por este, díganme y yo lo voy modificando. Vamos a ir un poquito probando cositas. Básicamente para esto prendí al stream. A ver, estoy analizando 24.700. Es que me gustaría meterle daño a algunos de estos. Porque dan casi 1900 de daño. Así que voy a ganar bastante ahí. Así que ok, vamos a intercambiar estos dos.
Yo uso 50 de vida. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. Porfa, amigo, al final nos puedes dar la info del evento de casa. En que debemos prepararnos, por favor. Sí, obviamente. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Al finalizar el... O sea, cuando termino de hacer esto de la will, les voy a comentar también lo que tienen que hacer para el evento de All Glory. Les voy a dar mis recomendaciones y demás también. Así que... ahora en breves empezamos con eso. Dejarme primero analizar y chequear bien qué es lo que podemos hacer por acá. Y en breve les recomiendo al menos cómo se tienen que preparar, ¿no? Para el evento. Vamos a cambiar 4 por el 4. Y me faltó el 3 por el 3, creo, ¿no? 3 por 3. Estamos listos. Cambiamos. Perfecto. Bien. Vamos a hacer así, así. Este de momento al parecer, bueno, le vamos a dejar... no sé si le quiero dejar daño. Pero prefiero meterle vida a este porque tiene menos bases de daño. Entonces vamos a hacer este cambio. Espero no arrepentirme después. Ok, estamos bien. Entonces, este tiene que o sea, este tiene que tener sí o sí vida. Vamos a ir separándolos. Acá. Este sí o sí tiene que tener vida. Necesitamos 3 más, ¿no? Sí, necesitamos 3 más. Este también, sí o sí tiene que tener vida. Y me está faltando 1. Y este. ¿No? Sí. Epa, miren quién anda por acá, el Fer. Increíble. Este sí o sí le vamos a meter vida, sí. No hay forma, no hay... de cambiarlo. Aunque tiene más daño este igual, lo grita. Bueno, este le dejamos vida. A este también. Y a este también. Ok, estamos bien. Sí. Perfecto. Entonces... vamos a ir con los de daño ahora. Este tiene crítico, sí. Este de crítico no se toca. Hay que dejarlo así. Aunque podríamos como que hacer un cambio. Sí. Para ganar más crítico. Ojo, se me acaba de ocurrir algo. A mí me rinde más que los guantes tengan crítico por lo que estoy viendo. Sí, los guantes deberían de tener crítico, ¿no? Se vienen cositas. Se vienen buenos intercambios por lo que estoy viendo. A ver. Me molesta que tengo que ir de hechizo por hechizo. Eso es lo que no me termina de llamar la atención del todo. Una de glifo debo estar gastando. Esto full, o sea, improvisado de momento. No, la verdad no he visto nada. Prendí stream únicamente, quizás tenía que haber chequeado un poquito antes de empezar, pero bueno. Vamos a ir haciéndolo así de momento. Vale, glifos tenemos un montón, así que no pasa nada. Ahora me salía el anuncio de... te has quedado sin glifos. Ok, bien. Ahí está, ahí subimos un poquito más el crítico. Porque ahora cuando nos quitemos los hechizos tengo que tener todo el crítico posible, básicamente. A este está bien que tenga velocidad de ataque, sí, porque es el objeto que más velo de ataque tengo. Así que está bien. De hecho es el objeto que menos vida tiene, así que vida no rinde. En daño sí me estaría rindiendo. Este de momento tiene daño, pero podemos hacer un intercambio acá. Ahí estamos. Ok, bien. Vamos a cambiar esto ahora. ¿Dónde estamos? Necesito uno que tenga daño. Este mismo, perfecto. Se vienen cambios, momentos de cambio. ¿Cuánto daño tiene esto, por ejemplo? 1847. Así que este objeto sí rinde que tenga más daño. Pero el cambio... oh, este sí me deja poner todos. Vamos. Gracias.
Ok. Perfecto. Este pues bueno, ahora lo cambiamos y algo. Este tiene que tener daño siempre, toda la vida. Bien. No sé por qué siento que estoy perdiendo estadísticas. Ah, ok. Sí. Tenía que haber tomado una foto, ¿no? Antes de hacer esto para ver cómo quedamos. Ok, sí perdimos el crítico, sí, lo sé, lo sé. Yo sé que perdimos el crítico. Pero nosotros tenemos un ítem extra para colocarle el crítico, básicamente. ¿Con cuánto daño había empezado? ¿Alguno se acuerda? Se me olvidó. Ok, ahora la pregunta es la siguiente. El otro ítem de crítico... Pechera. Pechera. Pechera porque el anillo da más daño. Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que iría pechera crítico y anillo daño. Y ya estaríamos listos, creo. ¿Qué opinan ustedes? A ver si... Quiero testear algo. Si yo le coloco así. En plan secos. Sin hechizos. De crítico. Estamos sobrados. Así que no necesito meterle hechizos de crítico a esta vaina. A esta cuestión. Ok. Ojo. Ojo con lo que vamos a hacer. Vamos a cambiar este por este. Oh, me molesta esto. Esto lo tienen que cambiar ya de ya. O sea, ¿por qué de uno en uno? O sea... ¿explotamos el juego si lo hacemos todos al mismo tiempo? ¿O qué es lo que sucede? Combinar. Bien. Este tiene vida, sí. Tac, 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 tac. Y tac. Ok, estos son nuestros daños con azules. Sí. El crítico lo bajamos. Sí, es verdad. Tienen razón. Y yo me quito esto. No pierdo vida. Ok. Bien. Creo que ya lo tenemos, Me está faltando un solo objeto de daño. Y es este. Listo. Ok, con eso terminamos, creo, A ver, les voy a enseñar básicamente lo que hice, la mutación que creé. Y ustedes me dicen, ok, Arca, no, creo que rinde cambiar esto, creo que rinde poner esto otro. Y si creo que es conveniente lo cambio. Es un poquito lo que se me fue ocurriendo de momento, ¿no? Al momento que fui viendo las cositas. Combinar, bien. Pero Arca, ¿por qué de daño si...? Ah, es verdad. No rinde daño acá. Segunda, estamos pensando. Que no tiene sentido meterle hechizos de daño si el objeto no da daño. Ok, acá estamos, claro, acá estamos equivocados. Tiene que ser al revés, así. No quiero leer de momento porque... Ajá, no quiero echarme para atrás con lo que estoy haciendo. Prefiero al final cambiar cosas según lo que me van diciendo. Ok, ahora sí. Ah, no, es que no tiene sentido. No le encuentro... ¿Qué le podemos poner acá? Para que rinda. Porque mi idea es la siguiente. Les enseño. Les enseño. Ah, estaba bien lo que estaba haciendo. Ojo, ojo, estaba bien. No, no estaba bien. No, no estaba bien. Ah, sí, 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 sí. Sí está bien, 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 sí está bien. Ok, sí está bien. Estábamos bien, perdón, perdón. Estábamos listos, ahora sí. Ok, estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Sí, sí, sí. Igual creo que era lo mismo, pero ajá. Ok.
Perfecto, ahora sí. Creo que ahora estamos listos. A ver. Entonces, en el amuleto, ahora los leo. Tranquilos, no se tiren de los pelos los que quieren que cambie algo. Perfecto. Este está bien que tenga vida porque es uno de los objetos que más vida creo que me está dando. Aparte de las sombreras, así que está bien. Ah, me falta uno más. No hay chance, me sobra uno más. ¿Qué me está faltando? Ah, me sobra uno, incluso. Ya están los 50. ¿Y las de daño? También estás en las 50. Ah, se me había olvidado esa. Ok, o sea, me sobra un objeto más, incluso. ¿Y acá qué le pongo? ¿Más velocidad? ¿Más crítico? Increíble. Básicamente, bueno, así quedé, ¿no? 4 millones de vida, 1.371.000 de daño. El crítico está bastante sobrado. Hay demás. Este le metimos vida. Este le metimos velocidad de ataque. Daño. Este sí o sí tiene que ir con daño por el 22% de daño en el objeto. Así que este sí o sí tiene que ir con daño. Este me gusta meterle daño porque tiene buenas bases en daño. Así que creo que está bien. Además ya no tenemos más ítem de vida para colocar. O sea, este sí o sí tiene que estar. Entre elegir si ponerle daño a este o daño a este, y prefiero meterle daño a este porque ambos tienen la misma base de vida. Entonces creo que está mejor colocarle el daño al anillo. En el adorno creo que estamos bien que tenga hechizos de daño. Básicamente porque las bases es 1847. O sea, creo que está bien. El arma obviamente tiene que tener daño. Acá básicamente lo que decidí fue como, ok, le pongo daño a la... Ah, esto podríamos hacer el intercambio, ¿o no? Bueno, dan casi lo mismo en bases, así que da igual. Sí, da igual. Acá decidí ponerle daño básicamente porque... A estas, por ejemplo... Le metí crítico con hechizos de daño. Pero pasa que si yo le meto hechizos de crítico voy a estar como que muy sobrado. Aunque hay gente que me estuvo comentando lo siguiente. No sé qué opinan ustedes, por ejemplo. De elevar el crítico más de lo que conocemos como máximo, que por ejemplo es 390, 400. Elevarlo más. ¿Para qué, Arca? Para básicamente quitarnos runas de crítico. Y en estos espacios de encajes de runas de crítico empezar a ponernos de armadura y de resistencia, ¿no? Eso es lo que me estuvieron comentando, que puede estar bastante bien de hecho. El tema es que no sé cuánto de crítico, por ejemplo, nos está dando una runa. Tenemos 400, segundo número prohibido. A ver si me quito una en cuanto quedo. En 390. Sí, puede ser que esté bien, la verdad, O sea, meterle más crítico en hechizos. O meterme un ítem extra de crítico. Para empezar a quitarme runas de crítico. Y en estos espacios no se pone resistencia, armadura o lo que sea, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a dejar como más para adelante. Yo creo que de momento... Estamos bien así. Acá la verdad no sé qué poner. Creo que también serán gemas de crítico. Sí. Quiero ver cuánto daño pierdo. Opa, miren, pierdo como 21.000 de daño. Se pierde bastante daño. Sí. Y eso que no tiene gemas de crítico. Perdón, gemas de daño. Tiene gemas de crítico. Entonces, está bastante bien el hecho de ponerle... ¿Cómo se llama esto? Hechizos de daño. Aunque tenga gemas de crítico. Más que nada porque primero, como les digo, ya de crítico estamos sobrados. Y lo que nos interesa es el daño. Yo quiero tener como más daño, así que creo que está bien. A ver, ahora sí. Ahora sí, los voy a leer. Esto es como en el cole, básicamente. Arca, expone lo que tenés y a ver qué dice el profe. Bueno, a ver, ahora los voy a leer a ustedes que son los profesores. Ok, bien, ahora sí, los voy a leer. Se viene el flameíto. A ver los profesores, ¿qué me dicen? A ver, ¿dónde me quedé? Los ítems de la sombra te permite ganar 30 slots más. Puedes meterle daño y vida a los anillos de gloria. Vida en amuleto y crítico en los guantes. Eso mismo es justo lo que hice.
¿Conseguiste el set entero ya? ¿Qué tal, Tai? ¿Cómo estás? Bienvenido, Mayro. Sí, ya lo tenemos. De hecho, subí videito de cómo lo conseguí y demás. Así que si alguno lo quiere chequear, por ahí está en el canal. Arca, pero tú priorizas la vida al daño. No, en este caso no. En este caso le damos más importancia al daño, ¿no? Por eso le metí daño al anillo que al amuleto. Igual esto es de primeras, o sea, recuerden que estamos en stream. Tuki. Y es un poquito freestyle lo que hicimos, así que si hay alguno que quiere que cambie. ¿Qué tal, Jalo? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido, ¿cómo va todo por ahí? Vi tus videitos, Jalo. O sea, no los vi, sino que vi tu mensaje de Discord. Pudieras usar crítico en el casco para dejar el anillo de Glory con vida. El anillo de Glory con vida. Este con crítico. De hecho, podría como volverlo más tryhard a la cosa. Y a este quitarle los hechizos de crítico. Meterle daño. Si le podría meter daño en hechizos a este. Y el crítico que me esté faltando, lo apañamos con el casco. Entonces empezar a utilizar ítems. Y utilizar ítems con hechizos de daño y gemas de crítico. Para elevar el daño y mantener el crítico. Creo que puede estar bien eso, ¿eh? Me suena bastante. Sí, porque me quedan por poner 10 gemitas de crítico más. Ay, increíble el lag. Ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Quieto. O sea, yo lo que podría hacer es lo siguiente. Igual estoy sobrado de crítico, así que no... Ok, sí, es una locura esto, o sea, tenemos demasiado. Yo lo que podría hacer es esto. Y por ejemplo, a este que tiene hechizos de crítico le podría meter hechizos de daño. Entonces gano un poquito más de daño por los hechizos. Y el crítico se va a mantener igualmente bien. Esa sería como la otra, ¿no? Que se me está ocurriendo ahora mismo. No sé qué opinan ustedes. O sea, el daño de este amuleto... De este... Sí, los hechizos se los podría poner acá. Sí. ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. En los ópalos le pusimos daño. Sí. Tiene daño en los ópalos. Pero sí, yo creo que lo utilizaría así, como para aprovechar el daño. O sea, este guante que tiene hechizo de crítico le metería más daño en hechizos. Sí. Eso sería lo que yo haría, básicamente, ¿no? ¿Qué tal, Amenadiel? ¿Cómo estás, Mayra? Bienvenido. Para eso gastemos Undermantis y nos abrimos el lot de los nuevos. Demoran tiempo, pero no andamos cambiando tanta vaina. Ah, sí, yo es que los tengo en el duende, pero es que a mí no me gusta enseñar al duende por el lore y bla 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 bla. Entonces yo tengo todos los ítems allá en el duende, así que yo después fuera de cámara hago ahí tucu 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 y listo, queda listo. Meterte... ¿What? En el mago estoy usando un ítem de armadura. ¿Y si te está sirviendo? ¿Así funciona? Está bajo de daños, borrar el mago y crear otro. What? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. Eso dijo, está bajo de daño, borrar el... No, igual me salen los mensajitos acá en el otro programa que estoy utilizando. Ok, bien. Este canal habrá quedado un cielo. Sí, no lo veo mal. Para mí sí, la verdad yo haría eso, la verdad. Cambio este. De hecho lo voy a hacer ahora. Ya después fuera de cámara, si quiero hacer algún otro cambio después lo haré y después les enseño. Pero vamos a hacer eso de momento. Vamos a cambiarle. Esta sería como la configuración como para aprovechar el máximo daño, yo creería, ¿no? El daño... el máximo daño posible. Voy a cambiar este por este. What? Vamos a combinar. Tucu. Combinamos acá también. Y vamos al 3 de 3.
Bien, y hacemos así. Quedamos en 400 de crítico, que está súper bien, está súper god. Y aumentamos otro poco más de daño. Yo creo que sí. Esta creo que sería como la mejor play en cuanto a daños, básicamente, ¿no? Es como la que más siento que se está adaptando, básicamente. Sí, esta sería como la mejor, yo creo, en cuanto a daños, ¿no? Casi 1.500.000 de daño, qué locura, ¿eh? Pensar que los personajes tenían no sé cuánto de daño antes y ahora mira, qué locura. Ya estamos llegando a los 2 millones. Parece increíble. De momento creo que lo voy a dejar así. Vamos de nuevo. En el amuleto le metimos vida. Es uno de los objetos que más vida da. Para también priorizar el daño del anillo de Glory. O sea, entre elegir dónde ponerle daño, obviamente es mejor el de Glory porque tiene más bases de daño. Y como tienen la misma vida, bueno, le metemos vida acá. Acá sí o sí tiene que ir velocidad de ataque porque es el ítem que más velo de ataque da. Para que nos dé la velo. A quitarnos la mascota esta. Para que nos quede la velocidad así. Yo considero que está súper bien esa velocidad. Este daño sí o sí no se cambia. A no ser que saquen algún otro objeto. Sí o sí. Este ya les dije. Ok, este también vida porque tiene que ir en complemento con los... Sí, tiene que ir en complemento con estos tres. Estos dos más. Este también le metimos daño en los ópalos básicamente porque es de los objetos que más daño tiene. 1847. El arma sí o sí tiene que ir con daño, o sea, no se discute. Acá, empecemos de arriba para abajo. Este de crítico y este también de crítico, que son los dos ítems que nos sobraron. Pero con hechizos de daño, porque no tiene sentido meterle hechizos de crítico cuando ya estamos sobrados. A no ser que queramos hacer eso que me comentaron, de ponerle hechizos de crítico para poder quitarnos runas. Sí, nos podemos quitar runas después. Y acá en estas runas meternos, no sé, resistencia, armadura y lo que gusten como para ir más tanque. Yo la real creo que no hace falta, sinceramente. Menos siendo mago. Ya con 4 millones de vida, ahora sí que yo puedo decir como ya estamos listos. De momento. Este obviamente tiene que ir con vida, porque bueno, 33.000 de vida. En todas las razas tiene más vida. A este decidí meterle daño porque sí, o sea, las bases que tiene son como que muy malas. Armadura, resistencia, bloqueo. Así que no considero como que haya que meterle nada mejor. Uy, what. Este también le metimos hechizos de daño con gemas de crítico. Básicamente, ¿por qué? Porque los hechizos de daño van a potenciar los 1600 de las bases de arriba, ¿no? Y en este caso pasa exactamente lo mismo. Hechizos de daño porque van a potenciar las bases de arriba. Yo creo que eso sería básicamente todo. O sea, al menos por el momento. También hay algo que decir muy potente, que claro, o sea, esto que estamos haciendo ahora es en base a estos tres objetos. Pero claro, en un futuro vamos a tener casco, hombreras, pechera, guantes, botas, anillos. O sea, vamos a tener bastantes cositas más para ir cambiando, metiendo armadura, resistencia, los que quieran ir ser más tanques y demás. Puede estar bastante loco, sinceramente, como se vayan a poner los personajes. Y esto sigue de esta forma. ¿Estará bien, estará mal? Sinceramente no lo sé. Pero bueno. Otra cosa que también voy a hacer un inciso con el tema de los mercenarios. Para el que no pudo conseguir el mercenario este, que es el más chetado, el mejor sitio y demás. O sea, tienen el azul. Tienen el azul. Y le pueden abrir los encajes también. Entonces van a poder conseguir muchas más estadísticas. Entonces, yo siento que el Draken como que hizo bastante bien con el tema de los mercenarios. What the fuck. Qué fea que se ve mi maga. Ahora sí. Acá. Y hasta acá. No, este no. Ahora sí. Entonces, yo considero que está bastante bien los mercenarios. No solamente por... O sea, en cuanto a vista. Por cómo se ven súper chéveres, sí, ajá. Quizás a modo de utilidad, a modo de yo quedarme quieto y que él vaya y mate enemigos, quizás no, obviamente no. Pero el bono, por ejemplo, del mercenario este, o sea, está súper bien. Con el conjunto, obviamente. Si no le tenés el conjunto, y lo más probable es que no esté tan bonito. Vamos a ir a un mapa, quiero ver si me funciona bien el Draken igual. Entonces, vuelvo y repito, por más que no puedan conseguir el morado, igualmente el azul te va a dar una opción muy grande
de poder colocarle gemas y cambiar también tu personaje, ¿no? O sea, está súper bien, la verdad. Poner, creo que tengo bien. No sé si existirá. Si existe alguna otra build más potente o lo que sea. E igualmente, ahí está la explosión. Eso lo tendría que haber ido a probar a un jefe, ¿no? Vamos a ir a... Vamos a parar con este señor. Con este buen hombre. A ver qué tal nos va. Cien k endermantes y abres el duende. ¿Cómo? ¿Cuántas gemas de crítico utilizas? Ahora estoy utilizando 20. Que serían estas y estas. Para mantenerlo así. De momento lo tenemos así. ¿Quieres veto? ¿Viste lo vigi que es? Almorcé dinamita Fer, así que no provoques. Allá para hermanas. Sí, igual, o sea, lo de Fer y San son panitas, aclaro, por si las dudas. Así que no es que se estén peleando de verdad, por eso yo no digo nada. Yo siempre estoy bastante atento a lo que está pasando en el chat, así que... Sin problemas, Ark intenta cambiar las gemas del pecho al casco. Y uso de gemas y hechizos de crítico en el pecho. Intenta cambiar, ¿cómo? Cambiar las gemas del pecho al casco. O sea, estas gemas... Acá arriba. Ah, es verdad. Es verdad lo que está diciendo nuestro compañero Alfonso. Es verdad, Alfonso le sabe, estoy como yo muy troll. Que le den mod a Alfonso, aunque fue el único de todos los que están por acá que se dio cuenta de eso. No hay chance. Es verdad lo que está comentando el buen hombre. Hay que cambiar estos dos. Tiene totalmente la razón. No, bueno. Opa, increíble, muchas gracias, Barnock. Te queremos. Muchas gracias, Barnock. Agradecido contigo. Que alguien le dé mod en YouTube a Alfonso, Creo que aumentaré al daño y conservarías el crítico. Literal, Alfonso es muy talentoso. Porque nadie se había dado cuenta de esto. Es que sí, no tiene sentido que... O sí, sí tiene sentido. O es lo mismo. Creo que es lo mismo igual, Creo que es lo mismo. Me parece que es lo mismo, pero bueno. Lleva el bono de Glory, ahora sí. Creo que sí es lo mismo. A ver, sí me sube un pelín de daño, porque acá tengo mejores hechizos que en la pechera, sí. Pero bueno, es lo mismo en realidad, porque los hechizos... Sí, es lo mismo. Yo llegué a 4.600.000 de vida en mi mago. Pero ¿qué cosa diferente utilizaste, Sin Sirio? O sea, ¿qué cosa diferente tenés a comparación de mí, por ejemplo? Porque en mi caso, o sea, en tu caso me estás sacando 600.000 de vida, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que utilizaste de diferente? Algo de diferente tiene que haber. Fernando no le sabe, tenías que darte cuenta tú mismo, Estás con 30 gemas de crítico. Sí, estamos con 30 de crítico. A ver. Estamos con 30. Con estas 3. ¿Pero por qué estamos con 30 gemas de crítico? Sí. Para mantener el daño. O sea, para elevar nuestro daño, básicamente. Porque en todos los objetos tenemos hechizos de daño. Miren, acá tenemos hechizos de daño. Acá tenemos hechizos de daño. Y acá tenemos hechizos de daño. ¿Cuánto es el daño que estamos ganando por hacer esto? Básicamente. Miremos, tenemos 1.478.000. Entonces, si yo me quito este, bajo 20.000 de daño. Si me quito este,
Este no baja tanto daño. Ah, sí, sí baja. 20.000 más de daño. O sea, cada ítem de estos tres, por tenerlos así, estoy ganando 20.000 más de daño. Entonces tendremos, supongamos que unos 70.000 en total, porque dan un poquito más. Sí, es un poquito más. Casi 70.000 de daño por tener esto así, ¿no? Entonces en nuestro caso es como que estamos priorizando el daño, básicamente. En esta configuración lo que se prioriza es el daño. Después sí hay otras configuraciones que van a tener más vida, obviamente. Va a haber otras configuraciones que le van a poder meter, no sé, gemas de armadura, de resistencia. Por ejemplo, que me comentó el Amenadiel que él está utilizando 10 de armadura. Sí, pero bueno, mi objetivo es mantener, o sea, seguir elevando el daño. La verdad las otras estadísticas como que no me interesa demasiado seguir subiéndolas. Considero que con esto ya estamos bastante bien. Aunque bueno, vamos a ir viendo también. Yo siempre me gusta como analizar y si considero que hay alguna como que esté mejor que esto, por ejemplo, obviamente la vamos a tomar 100%. A ver, sigo leyendo. Pero debes ponerle los hechizos de crítico. O sea, es lo mismo que comenté recién. No hace falta ponerle crítico porque ya estoy sobrado de crítico. O sea, no necesito más. Ya estoy con el 80% en sanguinario, básicamente. Arca, si no me equivoco, andas con las de materia. Es verdad lo que dijo. Sí, es verdad lo que está diciendo la Mariel. Es verdad. Estoy con las gemas de materia. Sí, es verdad. Sí, es verdad, es verdad. Increíble lo de Mariel, Se me había olvidado. O sea, mira. 80% del mundo paralelo. Ya no necesito más de crítico. Es verdad lo que está diciendo Mariel. Estoy con las gemas de las runas de materia. Porque como andamos haciendo pasajes y demás, o sea, no había necesidad de tenerlas de vida. Para hacer cofres tampoco, así que... A ver en cuánto quedamos de vida. Es verdad, está totalmente en lo cierto. Aún así no llegó a los 600.000 de vida. Pero estamos casi en los 500.000. ¿Qué me estará faltando? Quizás las piedras de dragón, puede ser. Sí, puede ser. Pero bueno, vuelvo y repito. Con 4 millones yo creo que estamos bastante bien. Cambiar esto acá. No, esto acá. Ah, sí, sigo acá. De momento lo voy a mantener así, sí. Pero sí, estábamos en 4 millones, casi 500. Así que creo que estamos bien igual, ¿no? ¿Te puedes poner verde? Sí. No puedo ponerme verdes porque no hay. A ver. ¿Cuánto cuestan las esencias verdes? Ahí está. Ok, estos son mis daños con verdes, con la mascota de Mortis. 1.321.000, básicamente. Esto sería así con verdes, con el Hachi, porque hay mucha gente que no le gusta el daño con la mascota de daño, porque utilizan siempre, no sé, alguna para recoger gemas. Ahí está. Este sería con el Hachi. 1.228.000. Y con Mortis, 1.321.000. Ahí están. ¿Vas a hacer el lobo en inglés? No, lo voy a hacer en sanguinario. Pasa que yo no tengo el set del invierno, por eso tengo esa vida. Ah, ahí va, ok. ¿Quién hace el lobo en inglés? Está loco. Pero está loco. Y tengo piedritas legendarias de 7,5 en el escudo. Ah, ahí va. ¿Cómo consigo el hombre lila? El hombre lila. What? Así que bueno, yo creo que de momento lo voy a dejar así como está. Básicamente. Esto sería... ¿Cómo está la will? Priorizando el daño, ¿no? Haciendo mucha prio del daño, manteniendo el crítico y con una buena velocidad de ataque. Vuelvo y repito, lo digo bastantes veces porque si no después viene el típico iluminado, como dicen en España. Y hoy dicen, no, Arca, pero yo prefiero tener taca. Sí, que yo sé que se pueden armar más wills, sí, obviamente. Se pueden poner armadura, le puedes meter hechizos de crítico para poder quitarte runas de crítico y meterle de armadura, de resistencia, sí, lo sé. También sé que se le pueden meter armadura a los objetos, sí, también lo sé.
Pero bueno, es lo que digo. En mi caso prefiero como matar más, que mi daño sea lo más top posible. Y esquivar y no estar tan pendiente de que... de tener tanto aguante como si fuera un tanque, básicamente mi personaje, ¿no? De momento yo prefiero así, matar de un golpe y esquivar alguna que otra. Básicamente sería eso, ¿no? Así está perfecto para mí. Muchas thank yous. Así que bueno, a ver, un segundo. Voy a guardar un poquito. Esto lo voy a guardar así rápido, como para panear ahora. Y ya después fuera de cámara, como suelo hacer siempre, hacemos los intercambios y demás. Bien. Os lo voy a enseñar de nuevo una última vez por si hay alguno que quiere chequearlo. Amuleto vida. No voy a dar la explicación porque ya explicamos. Velocidad de ataque. Daño. Más daño. Vida. Daño en hechizos y ópalos. Daño en el amuleto. Digo, en el bastón, en arma a 2 manos. Crítico con hechizos de daño. Más crítico con hechizos de daño. De nuevo crítico con hechizos de daño. Vida. Y daño básicamente en el yelmo. Sí, ¿no? Sí, porque dan la misma en bases. Sí. Claro que sí. Bien. Estamos listos. Me faltan 500k de under todavía. No hay chance para conseguir todo, ¿voto? Ok. Ok, estamos. Perfecto. Esto sería básicamente lo del mercenario. Voy a ir a hacer otra rondita de Barnock. A ver si hay suerte y me tiran otra estrella. No creo, pero... Ajá. Vamos a ir a probar otra vuelta. ¿Vieron lo que sucedió cuando explotó el mercenario? O sea, todo el daño que aumentó básicamente, ¿no? A Mortis no voy a ir porque no quiero que me mate y me digan manquito. No, a Mortis no. O sea, vamos a probar con este. Y ya. Lo malo es que si él explota... Ahí explotó. F. Creo que no está marcado. No, no está marcado. Explotó justo cuando le dio la inmunidad. Entonces, ahí tenemos un pequeño gran problema. Sí, explotó justo con la inmunidad. Así que bueno. No hubo chances. Todo esto no lo voy a agarrar. ¿No se puede hacer reset esto en sanguinario? Sí, ¿no? Sí, uff, qué bien. Sí, para todo, locura. Sí, acá andamos con el Water Farming. Epa, ¿cómo estás, Yato? Bienvenido. Y si le pones gemas de crítico en el adorno del centinela, ganas más daños aún. Pero ya le tenemos daño en el centinela, Tenemos daño, vida y vida. Daño, vida y vida. Porque como expliqué al principio del stream que lo enseñamos, rinde más ponerle las gemas del personaje principal al centinela, porque te va a aumentar un poquito más de estadísticas. Aparte de eso es que te va a liberar un ítem extra, donde ahí en mi caso yo le metí crítico. Así que está súper bien. Ahí de nuevo volví a explotar con el escudo, entonces... creo que sí le llegó el daño igual, sí, mira, está marcado. Opa, increíble, Es increíble el daño que se le hace cuando explota el mercenario. A mí me va a gustar mucho que suceda esto cuando llegue el evento de Glory. A ver qué es lo que va a pasar. Ok, ¿me quedan cuánto tiempo? Me quedan 2 horitas 40 minutos. Ok. Bueno, después de... no hay chance. Ahí va, ahora. Es una locura lo que es el daño que se hace. O sea, es muy potente el daño que uno realiza con la explosión del mercenario. Así que literalmente vale totalmente la pena. Lo vuelvo a repetir ahora. Vale totalmente la pena el tener el mercenario. Perfecto. A ver si lo logro matar. Miren esto. Igual no me da tiempo, En fin. Si le pones las gemas de crítico en el adorno centinela, ganas más daño aún. Sí, pero la base del ítem del mago es mayor. No sé si me explico. A ver, ahora lo chequeo.
Ok. Tenía la esperanza que me tire otra... A ver, voy a chequear eso que me comentás. Y si pones gemas de crítico en el adorno del centinela. O sea, cuando decís el adorno del centinela nos referimos a este, al amuleto. Porque esto es amuleto. Gemas de crítico en el adorno del centinela. Ganas más daño aún. Pero si la base del ítem del mago es mayor, no sé si me explico. Es más del doble de daño base del ítem. Y al ponerle gemas ahí ganas daño. Se equivoco, Arcano, no sirve. Mira el ítem con más daño de los que tenés de crítico y ahí cambias el amuleto. 540 Fersho. A ver. O sea, lo que me estás queriendo... O sea, lo que me estás diciendo básicamente es lo siguiente, ¿no? Que yo le quite las gemas de este. Permiso. Que yo le cambie las gemas de este por unas de crítico de acá, ¿no? Básicamente. Eso es lo que me estás intentando decir. Si es eso, o sea, te digo que no. Por el siguiente motivo. Los hechizos del amuleto son más altos que los del personaje, básicamente. Esto ya lo probamos al inicio del stream. Ya hicimos las pruebas. Yo ya intercambié entre un ítem del personaje principal con uno del mercenario. Y rinde mucho más ponerle gemas en el mercenario de daño que en el personaje principal, básicamente, ¿no? En estos objetos. Rinde mucho más. Ya esto lo hicimos al principio del stream. Ahí si algo después lo chequean. Literalmente al principio del stream lo probamos con varios objetos. Y en este caso rinde más acá. ¿En qué caso no rinde cambiarle las gemas? Cuando tenés objetos como el amuleto de Sargon o los anillos de Kali. En ese caso no, porque ellos, aparte de tener bases en daño, en la parte inferior tienen daño también. Entonces ese es en el único caso que no rinde. Qué raro, yo lo probé y fue al revés. Me dejas pensando ahora. ¿Te rinde chequearlo igual? Debe ser por el 20%. Por el 20% de... ¿Qué exactamente? Yo sí, o sea, yo lo probé al principio del stream y me rindió. Uno, what? Estamos como aburridos, veo por ahí. Noten fragmento cara. A modo brazuca. Ok, bien, perfecto. Así que de momento yo creo que bueno, lo voy a dejar así. Así que pasemos a la otra parte. Y después ya me pongo a hacer el evento del logo. Y listo. Quedan 2 horas y 40 minutos. O sea, estamos súper bien de tiempo igual. Pensé que me iba a demorar más. Ok, lo siguiente que me estuvieron consultando, lo de Casa Mayor. Arca, ¿cómo me preparo para Casa Mayor? ¿Qué es lo que tengo que hacer para Casa Mayor? Ajá. Tengo que sacar cosas del duende porque si no... Si no, no les puedo explicar. Ahí está madre, le mostré. Bueno, ese duende ya lo mostré alguna vez. Increíble. Me va a tocar cambiarlo de lugar de nuevo. Qué triste, ¿saben? 20% de daños aumentaba en el centinela. Qué boludo. 20% de daños aumentaba en el centinela cuando yo lo probé, no tenía la tercera parte aún. Seguramente habrá sucedido eso, sí. Sí. Lo más probable es que haya sido eso. Porque bueno, es como te digo, yo ya lo probé al principio del stream. O sea, ustedes pueden igual ir para atrás y chequearlo. A ver, ¿qué tenías en ese duende? Porque... Ajá. Ok, en ese duende no tenía nada importante, así que... Te joden, no hay nada importante que ustedes no tenían que haber visto. O sea, lo pueden ver igual, o sea... Mírenlo, tontitos. Ahí no hay nada importante que no puedan ver, o sea, ahí pueden chequear todo lo que quieran.
Perfecto. Ahí se los di de nuevo, si le quieren sacar clip. Los borrachos de Twitch. Ahí lo tienen, háganle clip, que ese no importa, ese da igual, hay otro más importante. A ver. Cabela la Marielon. Arca compró las cajas con dinero, yo lo vi. Que ala no te des. Silencio por lo de yo. No te da toque no tener 4 de velocidad o depender de la mascota. No, porque mira, te voy a enseñar lo que sucede. Porque esto también me lo comentan bastante. Para empezar el mago, el corte máximo del proyectil de hielo es 3,333. O sea... Porque esto también me lo comentan bastante. El corte del mago, o sea, para que el mago note una diferencia en su velocidad de ataque. O sea, en el casteo de la habilidad. Es como se ejecuta. Para que uno lo note más lento, tenés que bajar del 3,33. A ver si puedo bajar. Miren. Ahí sí se siente la diferencia. Entonces, a partir del 3,333 vas a pegar exactamente lo mismo. Así. Da igual. Vas a pegar sí o sí así. Miren, yo me pongo más velocidad. Igualmente estoy pegando lo mismo. O sea, da igual. Y Arca, pero no estás cargando el bono. Bueno. Listo. Listo. Y ya. Y ya. Son, no sé si 2 golpes o 1 golpe. Y ya cargamos el 4 y empezamos a cargar el bono de velocidad de ataque. Así que si me preguntan, ¿no te da toque? Y sinceramente no me da toque. La verdad, prefiero mantenerlo así a que meterle más velocidad de ataque. O tener que utilizar 2 objetos de Paragon como utilizan gente por ahí y perder mucha vida. O sea, yo prefiero esto, sinceramente. Un toquecito ¿cómo se llama esto? De crítico y ya tengo el 4 básicamente de velocidad. Así que por mi parte prefiero así. A que tener que agregar más gemas de velocidad de ataque. O utilizar el de Paragon como estuve viendo a 2 o 3 por ahí. Yo la verdad lo prefiero así. Y yo siempre ando con el Hachi, así que como que no tengo ningún tipo de problema, ¿no? Ya fue, mostró el pack. Hagan clip. ¿Qué tal, Dacore? ¿Cómo estás? Bienvenido. Apretó la C y quitó la coraza. Ah, porque no tiene bases de daño. Ajá. Pero es que no encontré otro para cambiarle. Ah, no, esto fue lo que me comentó este otro chaval. Ya me acordé, sí. Claro, exacto. Es verdad, claro. O sea, sí, es verdad. Es verdad, ya me acordé el por qué yo lo había hecho así. Ya me acordé. Claro, esto fue lo que me sucedió con las botas. Sí. Sí, ya me acordé. Ahí está. Claro, yo lo tenía así. Por la siguiente razón, o sea, no me rinde. Esta pechera no da bases de daño, entonces no tiene sentido ponerle hechizos de daño si no hay gemas de daño. Entonces, ahora sí está bien. Ok, claro, me ha pasado lo mismo con las botas. Y yo dije en plan, ok, no, crítico en las botas y acá. Ahora sí tiene sentido. Igual creo que el cambio de daños es el mismo, ¿no? 1.300.000. Ahora tengo mis dudas, ¿eh? ¿Me cambió el daño o no? 1.384.000. A ver. Vamos a quitarnos las dudas. A ver. ¿Cuánto era? Pará, que se me olvidó. F. Estoy pensando en otra cosa. 1.384.000. 834. A ver. Como por saber. Ah, es lo mismo el daño, Juan. O sea, es lo mismo. Pero bueno, a mí también me da toque. Esto sí que me da toque. El hecho de saber que esto
tiene hechizos de daño y no está aumentando nada. Aunque acá sí se podrían hacer cambios, ¿ven? O sea, acá encontré como otro posible cambio, sí. Sí. La madre, estoy haciendo mal. Ah, no, está bien. Acá sí puedo hacer un cambio, sí. Acá se puede hacer un cambio para aprovechar un ítem extra, sí. Que sería lo siguiente. Ponerle las gemas de daño acá arriba, sí. Y en esta pechera cambiarle los hechizos. Total, no me está aumentando, porque no tiene hechizo de daño. Esta pechera hay que cambiarle los valores bases, Está muy mal esto. Pero bueno, ajá. Esto, bueno, ya lo vamos a dejar para más adelante. Ok, vamos a partir con el segundo plan del stream, básicamente. Es un stream bastante interactivo. Informativo, perdón. ¿Qué se necesita para hacer las entradas a All Glory? Esto. Que por cierto, el evento va a venir dentro de 5 días y 14 horas. Ahora que anda Core por acá, si tiene alguna info de Glory. No, mentira, básicamente esto, ¿no? Libros que se consiguen del evento de las ruinas ancestrales, que por cierto, al parecer van a demorar en venir, creo. Por ahí me comentaron que... A ver, un segundo, voy a dar la fecha de los acontecimientos. Me comentaron que las ruinas, como están actualizadas, van a venir después, ¿no? Sí. Primero va a llegar el pase de temporada, que el pase de temporada va a llegar el 29 de este mes. Sí. Estamos hablando del jueves próximo, no, el siguiente. O sea, va a llegar el evento de Glory y a la semana próxima va a llegar el pase de temporada. Y después, con suerte, va a llegar el evento de las ruinas ancestrales, que va a estar actualizado, ¿no? En enero no va a llegar, las ruinas no van a llegar. Entonces lo más probable es que no podamos conseguir ni este material tampoco de las ruinas ancestrales, porque es lo que les comento. El pase de temporada sí va a llegar en enero, pero las ruinas no, porque las están actualizando básicamente. Si ganas te compro el set nuevo. What the fuck, man. ¿Qué está pasando ahí? Entonces, las ruinas no van a llegar. Así que la única forma que vamos a tener para poder conseguir estos dos materiales van a ser con Undermantes. Ay, Dios mío. Con Undermantes. Este van a ser con Undermantes. Cada uno cuesta 5000 si es que no hacen ningún cambio. Y este otro material se consigue eliminando jefes del mundo paralelo. Entonces van a necesitar, los que no tengan libritos, van a necesitar muchos fragmentos entre mundos, ¿no? Para comprar directas, eliminar jefes del mundo paralelo y conseguir libros. Así que mi recomendación es conseguir Undermantes, conseguir fragmentos entre mundos, los que no tengan libros, y lo más importante, que van a ser los huesos de Mortis. Cada entrada para el evento de Glory nos va a pedir 50 huesitos de Mortis. Recuerden que si compran el manto de dinero real, les va a devolver la mitad, ¿no? De cada entrada. En este caso serían 25. No, mentira, 30. Les devuelve 5 huesos por cada jefe. Gastan 50, recuperan 30 huesos. Entonces van a gastar 20 huesos por cada entrada. Los libros pasa lo mismo. Cada jefe les va a dropear 5 libritos. Entonces van a gastar 50. Van a recuperar 30. Por ende van a ser 20, 20 y 5000 Undermantes. En caso de no tener nada. Yo en mi caso, bueno, ya fui consiguiendo bastante los anteriores eventos de las ruinas ancestrales. Yo siempre les recomiendo, o sea, los que llevan viendo los videitos y están pendientes, los que llevan viendo mis streams y videitos, o sea, desde el día 1, que yo cada vez que en cualquier evento colocan huesos de Mortis, yo les digo, en plan, dan huesos de Mortis que sirven para las entradas a Glory o para el set de Dragon, literalmente en todos los videos. En el evento de las ruinas ancestrales, que también, en el video, perdón, de las ruinas ancestrales que también hice cuando empecé, también les enseñé cómo funcionaba esto. Así que también, o sea, desde mucho antes que les vengo comentando sobre todo esto. Básicamente, ¿no? Siempre los trato de como tener informados sobre lo que está pasando. Entonces, bueno, es lo que digo, los que no tengan libritos, lamentablemente los van a tener que farmear de directas. Si es que no cambian nada, recuerden estos. Porque si no, después también sucede lo mismo. Yo siempre como que me tengo que estar atajando últimamente lo que pasa. Y en el evento no cambian nada. Y todo sigue funcionando
exactamente igual los libritos directas. De directas, básicamente. O hacer semis, que bueno, también necesitas directas. De estos 5000 undermantes. Así que los que tengan undermantes vayan guardando. Los que no tengan undermantes vayan juntando undermantes de los cofres. Y vayan preparando. Porque lo más probable es que el evento de Glory, estuve viendo por ahí. Voy a leer antes los comentarios porque quizás, a ver. Prefiero Paragon y 2 de invierno. Y la Nova cada 6 segundos. Twitch, by Facu. Ah, el clip. No dijiste cómo hay que prepararse para VGH. Sí, eso es lo que estoy comentando justo ahora mismo. El pack de arca. Leak de joya. ¿Qué queréis de VGH? Yo creo que no tiene mucho, pero se hace el misterioso. Lo que dijo Luke es verdad. Miren, ahí Dakor está les está consultando qué es lo que quieren para VGH. ¿Qué quieren para Glory? Vamos a Mortil, full demoníacos con el mercenario. ¿Y dónde está lo filtrado? Esto, bueno, no sé si Dacore lo sabe como tal, pero a mí me mandaron el mismo capture que pasó Fer, me mandaron. Que Luke como que está comentando que al parecer van a colocar una nueva joya para potenciar el set de Glory. ¿Será real? ¿Será mentira? No lo sé. Esto es algo que me mandaron a mí. En mi caso, ¿qué me gustaría para Glory? Yo sinceramente cualquier cosa que sea nueva, si estamos hablando de mercenarios, estamos hablando de joya, si estamos hablando de objetos nuevos, si estamos hablando de, no sé, una extensión del mapa para que podamos ingresar a otro mapa diferente. Yo, la verdad de todo eso, lo que preferiría, sinceramente, como que haya como más contenido en el hecho de hacer otras cosas. No tanto a nivel de objetos, sino a nivel de ingresar, no sé, una vez de terminar esa ronda, que se pueda ingresar a otro mapa, que haya como más contenido en cuanto a eso, ¿no? Eso es por mi parte, básicamente. No sé qué opina el resto. ¿Ustedes qué prefieren para Glory? Comenten. Yo sé que no quiero otro mercenario en Glory. Para mejorar el set y ya. Por ahora es cuando recuerdo que el 90% de ustedes hizo el book en el evento de los Rockets. Así que yo no digo nada. Increíble. Antes no cuento un millón de undermantes. Ese arca es un loquillo. Pero no dice absolutamente nada. Ok, vamos a pasar a eso y después paso a hablar también lo del video. En cuanto a lo del book, o sea, todas las personas que reportaron, porque, ajá, los que somos moderador, tanto Hinchu como yo, estuvimos viendo los tickets. Y hay mucha gente que estuvo reportando que se les bugueó la misión, básicamente. Entonces, 100% al 90%, como estaba comentando Dacore, al 90% de las personas que se les bugueó la misión y lastimosamente es porque hicieron el bug del manto, básicamente. Porque si una persona hace el evento normal, llegas, activas el manto, haces las misiones de arriba, de acá, y no tenés ningún problema con eso. Entonces, los que tuvieron ese inconveniente es porque utilizaron el bug del evento de los enanos cohete, básicamente, ¿no? Que es lo de cancelar la misión, volverla a tomar, cancelarla, volverla a tomar. Yo, por mi parte, o sea, no tuve ningún problema ni en mis 4 personajes, ni en el personaje de Erur. Yo lo hice totalmente legal. Literalmente no tuve el problema. Si no hubiese mandado ticket probablemente, pero como no fue el caso, no. Yo decidí hacerlo normal. De hecho, está el stream también que lo hicimos acá en YouTube. Yo les dije, uno nomás se ahorraba como 10 vueltas. O sea, por mi parte era como innecesario sinceramente hacer eso. Entonces, bueno, ahí estamos. Otra cosa, si ustedes mandan ticket y se les está preguntando en plan, ¿utilizaron el bug? Y lo más ideal, o sea, lo ideal es que digan la realidad, o sea, la verdad, muchachines, porque no les pueden estar mintiendo a un moderador, porque el moderador sabe.
Y ustedes hicieron o no hicieron el bug, básicamente. Entonces, si se les está consultando de panas, de amiguitos, si lo hicieron o no lo hicieron, lo real es que sean sinceros y que no mientan, pues. Porque por más que ustedes digan, no, no lo hice, el moderador sabe si lo hicieron o no lo hicieron. Entonces, básicamente eso, ¿no? Eso sería por un lado. Otra cosa que, bueno, que también me llega a comentar es que de ahora en adelante todo lo que sea bugs, ya saben, no es legal. Así que vamos también a cerrar como esa parte porque siempre me están consultando. Arca, esto es legal, esto no es legal. Ok, todo lo que sea bugs no es legal, o sea, es totalmente ilegal. Ya lo dejamos en claro de ahora en adelante. Igualmente cuando me pregunten se los voy a volver a recordar. Todo lo que sea bugs es todo totalmente ilegal, no se puede hacer. El que lo quiera hacer y quiera correr con el riesgo, pues nada, lo puede hacer. Y cada uno es libre de su cuenta, ¿no? De hacer lo que cada uno quiera, básicamente. Pero bueno, por mi parte yo ya les comento desde que de ahora en adelante cualquier tipo de bugs estilo mercenarios, estilo evento de los enanos cohetes, ya saben que es ilegalísimo hacer eso, ¿no? Así que bien, perfecto. Ok, vamos a pasar a la otra parte, que es lo del video. Lo del videito, voy a aprovechar que también estamos en YouTube. Que también hubo 2 o 3 que estuvieron tirándole hate al video. Obviamente vamos a quitar del medio a Menadiel, que yo sé que es mi panita, que lo conozco hace bastante y siempre... Ajá. Él comentó, pero es mi panita, como digo, entonces yo sé que eso va en broma y demás. Hincho también comentó el video Arca súper tarde, ajá. También Hincho es mi panita, entonces, ok. Pero hubo 2 o 3 que casualmente cuando me meto a su perfil me doy cuenta que es una persona o 2 personas que anteriormente como que tuvieron un inconveniente por haber hecho algo X, que no voy a decir tampoco qué es exactamente. Entonces casualmente son ellos 2, o bueno, esas personitas. Entonces, vuelvo y repito, yo el set lo conseguí literalmente el mismo día que hice el video. Entonces, por un lado a mí me da absolutamente igual que le tiren hate. A mí no me importa, sinceramente. Me sirve igualmente que me dejen la view, así que agradecido con ellos 2. Y poco más. Como les digo, yo apenas voy subiendo lo del videito. Fue cuando literalmente me enteré. No es que yo me enteré el primer día y dije, no, me lo voy a guardar, lo voy a subir el último día para que... Voy a ir haciendo barro mientras, como para ir haciendo algo, porque si no, no me gusta estar quieto en la ciudad. Entonces es lo que digo. Yo siempre les recomiendo lo siguiente. Cuando hay compras caras en el Draken, ya sea como sucedió con el evento de Navidad, con el set del invierno, básicamente, o ahora mismo lo que sucedió con el mercenario, yo siempre les recomiendo que esperen hasta lo último, porque uno nunca sabe qué es lo que puede suceder con el Draken. Entonces, quizás ahora uno tiene que gastar 1.000.000 de diamantes, como sucedió, y después el Draken mete una actualización y pumba, 300.000. Entonces yo siempre, desde el día 1, les recomiendo como que se aguante, que se esperen. Yo en mi caso ya tenía los Undermantes. Fui a farmear los aceites cuando me enteré de esta otra forma de ahorrarse la mitad. Y me ahorré toda esa cantidad de Undermantes, sí. Sí. Hubo otros amigos que también, obviamente que están ahí, que fueron los que me informaron y me dijeron, Arca, mira, chequeate esto, a ver si es real, si es mentira. Entonces, bueno, no es como que desde el día 1 yo llegué y ya sabía y me lo guardé para el final, no. Otra cosa que tampoco voy a andar haciendo es, literalmente, agarrar y probar absolutamente todo. Voy a probar esta caja si tiene más drop, o es mejor hacerlo esto otro, y gastándome todos los recursos para ver cuál es la mejor manera. No, o sea, la mejor manera es la que yo voy a subir desde un inicio, y si después se cambia, lo cambiaré y subiré otro video. Al que le guste bien, y al que no le guste, pues nada, muchachines, lo saben. Apretan el botón que ya apretaron unos cuantos de dejar de seguir y listo. No pasa absolutamente nada. Igualmente hay un montón de otra gente que comentaron, porque también no es que únicamente le voy a dar prioridad a los comentarios malos, no. O sea, al día siguiente de que yo me crafteé el mercenario y me conecté al Draken, hubo también bastante gentecita que me dijeron, Arca, súper bien, muchas thank yous, ahora voy a poder conseguir el mercenario. De esta forma ahora sí lo voy a poder lograr, no sé qué, no sé cuánto. Entonces hay un montón de gentecita que también me agradeció por el segundo videito que subí, que es otra forma de ahorrarse unos cuantos Undermantes. Aún así,
Por más que uno se ahorre endermantes, igualmente tenés que farmear, porque uno tiene que farmear los 4000 aceites. Que tampoco es sencillo, no es que uno va, se mete unas horitas y consigue los aceites, no, o sea, no. Ya saben los que farmearon aceite todo lo que cuesta farmearlos, entonces no es nada sencillo, la verdad. Entonces es lo que digo. Yo les dejo todas las opciones posibles que veo en cuanto me entero de lo que va sucediendo. Decime que esto es uno bueno. No. Así que está todo absolutamente bien. No pasa absolutamente nada. Y es lo que diga. Básicamente eso, ¿no? Lo voy a leer igualmente. A ver, voy a seguir. Ahora sí los leo. Es el caso en lo que ya el centinela legendario puede ir quizás. Espera, ¿cuál book? ¿Qué book? ¿What? Ah, ok. Creo que llegas tarde para decir eso. Más de 300 vueltas al evento para hacer un book. ¿Para hacer qué book? Es verdad, en nuestro caso... Cuando digo nuestro caso me refiero a Yato, a Mariel, Crimson Sun y bueno, todos los que con los que suelo jugar, básicamente. Literalmente, el terminar el evento nos quedó cortísimo. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos el evento con el manto de 3 horas, como ya lo enseñé en el primer stream, que ahí está, lo pueden chequear. Hicimos el manto en 3 horas, o sea, el evento, toda la barra de progreso en 3 horas. Terminados el evento rápido, nos fuimos a farmear Undermantes, como todos, para poder conseguir el mercenario. Y después nos enteramos de esto con los aceites, básicamente, para poder ahorrarnos toda esa cantidad de Undermantes, ¿no? Entonces, imagínense que hicimos 300 rondas al evento. Yo creo que nos terminamos el evento como fácilmente unas 3-4 veces. Así que, eso lo del bug de cancelar y aceptar la misión, no sé, no valía ni un poquito la pena en nuestro caso. Aún así, o sea, yo les calculé igualmente. O sea, ahí en el video está. O sea, el que lo quiera ir a chequearlo puede chequear. Yo les hice la suma. Porque ustedes vinieron y me consultaron antes de que empiece el evento. Arca, cuando llegue al servidor de prueba, probá si se puede hacer el bug. Probalo, no sé qué, no sé cuánto. Yo les dije, no sé si se va a poder hacer. El día 1 nos salió, no sé cómo fue que nos salió, pero nos salió a la primera. Ni siquiera lo hicimos como no, mentira, ni siquiera cancelamos el manto. Ahora que me estoy acordando. Ok, ya me acordé. Tomamos la misión del manto. Sí, tomamos la misión del manto. Pudimos reclamar 2 veces. Y después ya aceptamos el manto. Esa fue la única vez que nos salió el bug, que nos salió la primera y dijimos locura. Entonces yo después pasé a calcularles a ustedes y les dije en plan, ok, el que lo quiera hacer después, obviamente, corre con la suerte de cada uno. Pero es que se ahorraban solamente 10 rondas haciendo el bug. O sea, no tenía ni un poquito de sentido que vayan y se metan a hacer eso. Porque solamente se ahorraban 10 vueltas. Entonces, ahí está un poquito lo que yo les comenté. Yo me acuerdo que se los dije ese día, les sumé y les calculé todo, les dije. Con el manto son 30 y pico de rondas y con el supuesto bug son 20 y pico rondas. O sea, eran 10 rondas de diferencia. No había como que mucha diferencia. Entonces yo les dije, yo por mi parte voy a hacer el manto. Prefiero hacer esas 10 rondas y estarme sano, estarme segurito de que no suceda absolutamente nada. Que fue lo que hice. Yo no hice ningún bug y tuve ese problema. Aparte de mi mago PK. No saben ni quiénes usan... Es tontería que engañen porque yo veo cuántas veces cancelaron, cuántas veces entraron, cuánto recibieron en cada round, etcétera, etcétera. Ahí está, eso también lo que les comenté anteriormente. Y se les consulta si lo hicieron o no lo hicieron, o sea, sean reales porque por algo se les está preguntando, o sea, como para tener esa confianza también. Si se les está consultando, o sea, digan la verdad. Yo creo que es como peor el mentir y que se te den cuenta que estás mintiendo, porque como estaba comentando Dacore, él puede ver cuántas veces cancelaron y aceptaron la misión, entonces ahí está un poquito
la cuestión, ¿no? Bien. Ah, entonces quien se queje hizo boca. Eso es un reto. What? ¿Cómo farmean tanto aceite? Zona del templo. ¿En qué dificultad? Normal y dolorosa. En zona del templo no se puede farmear los aceites. En normal no se pueden porque la dificultad es menor a nivel 100. Acá. En esta dificultad no vas a poder farmear porque los enemigos no son dignos. Entonces tienen que ir en doloroso. Desde doloroso en adelante. Si tienen grupo de 3 personas o más, es mejor zona del templo. Si tienen grupo más chiquito, con solamente 2 o están en solitario, yo les recomiendo Valle Puntiagudo. En normal si pueden ir porque acá sí son enemigos dignos. Bien. En grupo con casas de avispas rinde un montón, se limpian todo el mapa. Y van esto para Master. A ver, voy a repetir lo mismo que ya repetí. Los que tengan algún inconveniente con el tema de cheats, con tema de macros y demás, ya saben dónde tienen que reportarlo. Acá no... ¿Cómo les explico? Para que se entienda. En mi stream no van a estar colgando carteles de diciendo no más cheats, no más macros, no más cosas, porque no es así, la verdad. Para que se entienda. Obviamente lo que no lo haces de egoísta. Si lo subiste después es porque no sabías, llegaste a 1 millón. Pero bueno, cosas que pasan no es tu culpa. Vale, exactamente. Es que la gente cree que eres un mod con recursos ilimitados y que pruebas absolutamente todos en 2 semanas y los tips siquiera lo desarrollan. Es lo que digo. Paré de jugar Z ahora, todo pay to win. Explica lo de las 300 rondas, pero con el manto se farmea el doble de aceite. Esa es la otra que también nos está comentando el Woto. Con el mantito uno farmea la doble cantidad de aceites, básicamente. ¿Ok? Entonces, los que todavía no utilizaron el manto pueden utilizarlo para farmear aceite y después hacer las 300 rondas. Le voy a explicar a Halo lo de las 300 rondas. Uno lo que tiene que hacer básicamente es comprar 300 llaves de estas. Entonces te gastas 360.000 Undermantes. Con estas 300 llaves, básicamente, vas al evento. Abrís todos los cofres del Black Friday. Vas a conseguir 300 cofres de la gratitud. Con esos 300 tokens de la gratitud, ¿okay? Con esos 300 tokens de la gratitud, vas a conseguir todos los materiales, o la gran parte, para poder fabricarte el set del mercenario, ¿no? Básicamente. Esa es la forma que yo enseñé en el videito, ¿no? Con eso te ahorras. Pasamos de 1.040.000 Undermantes a 540.000, creo. O sea, te ahorras 500k de Undermantes haciéndolo de esa manera. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Porque no es tan sencillo como literalmente, ok, voy al método de arca y listo. No. O sea, uno lo que tiene que hacer es farmear estos aceites. Necesitas 4.000 a 6.000 aceites. Son una gran cantidad. Entonces también esa es la otra. O sea, uno tiene que, hay que pensar, en plan, ¿qué me rinde más? Farmearme 500.000 Undermantes de cofres y de semis de Cali. O farmearme 4.000, 6.000 aceites e ir a hacer 300 rondas al evento. Eso también es otra cosa que uno tiene que pensarlo. No es como, ah no, el método de arca, ajá, no. De este método también hay que farmear y hay que jugar. O sea, no es que porque yo haya enseñado un método van a ir unas horas y lo van a conseguir. No, yo tuve también ahí mi tiempo aplicándole. Las 300 rondas yo las hice en inclemente. Desapareció. What the fuck. Las 300 rondas yo las hice en inclemente. Ah, es que entré en normal, huevón. No hay chance. Dios santo. Bien. ¿Por qué se me subieron los comentarios? Igual no puedo jugar, así que lo dejaré así. El tiempo no es el mismo, creo. De todas formas, tiene que jugar demasiado. Vale, exactamente lo mismo.
Estuvimos 2 jornadas laboral. Es que sí. En ambas formas, de ambas maneras, perdón, uno tiene que conseguir, o sea, tiene que gastar mucho tiempo para poder hacer... F, como que no lo puedo matar sin esto, ¿no? Locura. Uno igualmente tiene que jugar, entonces no es tan sencillo como, bueno, ingreso y ya. No. O sea, uno tiene que aplicarle su tiempo, tienen que estar ahí pendientes. Entonces, es lo que digo. Repito. Tenés que elegir entre farmear 4000 a 6000 aceites y hacer 300 rondas en inclemente. Sí, 300 rondas en inclemente. Más o menos. Pueden ser menos en realidad. Yo por ejemplo... F. Yo por ejemplo hice 250. Después mis compañeros hicieron 150, 200. Fueron menos. Pero igual, o sea, igualmente hay que aplicarle tiempo. No es de un día para otro, no es en 3 horitas. Entonces ahí está un poquito la cuestión, ¿no? Pero es como les comento. Y no me invitarán, pelotuda. me encanta el... Me cae súper bien el voto diciendo... Insultando como argentino. Es muy god. Soy muy fan del voto. Del voto argentinizado. El evento de Glory durará todo febrero, amigo. No, el evento de Glory solamente dura 14 días. O sea, 2 semanitas. Dura desde el 22... Ok. De este mes, que básicamente es jueves, hasta el 4 de febrero. Básicamente, ¿no? Entonces no dura todo febrero, solamente son 2 semanitas. Por eso les comentaba, lo más probable es que las ruinas ancestrales no lleguen con el evento de Glory. Entonces, tanto este material como este otro material solamente lo van a poder conseguir con Andermantes, y yendo directas a los jefes en mundo paralelo. Entonces, lamentablemente es eso. A no ser que el Draken actualice y coloque alguna otra forma, básicamente, de poder conseguir estos materiales. Igualmente, como les digo, apenas esté en el servidor de prueba, ya saben que donde primero van a chequear y van a tener todo, absolutamente todo, va a ser por acá en stream. Así que ahí lo tienen absolutamente todo, básicamente. Cuando a mí me informen está el evento en el servidor de prueba, ese mismo día van a tener el stream testeando hasta donde yo pueda, básicamente, ¿no? Si se puede testear todo, lo voy a testear todo. Ahora ya tengo como en mente muchas más cosas. Siempre uno es como que termina aprendiendo en realidad de, digamos, errores, entre comillas, que yo no considero que haya sido un error, la verdad. Sí, un descuido, sí. Descuido probablemente sí, porque quizás yo pude haber testeado lo de las cajitas antes en el servidor de prueba. No lo sé, pero tampoco fue como que lo haya intentado. Entonces... ¿qué? Quizás podía probar, pero no lo sé porque tampoco depende de mí totalmente el hecho de las cajitas, ¿no? Como tal. Pero bueno, ya en un futuro tengo en cuenta todo. Así que ahí iremos viendo, ¿no? Listo. ¿Otra? No, no quiere, ¿eh? Acá sí me salió la primerita. Increíble. Arca, sacate el bicho para ir a Barnock. Ah, ¿el mercenario o qué? Bien. Así que básicamente eso. Ok, voy a hacer esta última. Bien. A ver si me da otra estrellita. Opa, ahí sí que lo matamos rápido. No quiere, Velos del sueño te dan como 200, pero estrellas como que no. Increíble. A ver, 204. Bien, perfecto. Así que bueno, people. A ver, igual creo que voy a seguir. Acá acumulando material report.
Así que sí, apenas llega el servidor de prueba, donde primero van a chequear y van a tener todo, va a ser acá, en el canal. Obviamente, repito, todo lo que está a mi disposición, porque después, si no, hay quejas. Pero bueno, el que tire hate, ya sabe, siga haciéndolo, que a mí me sirve, porque después yo puedo venir y hacer streams como hago ahora, comentándolo, así que a mí me sirve. El que quiera tirar hate, a mí me da contenido para después venir y charlarlo con ustedes, así que yo feliz de la vida. A mí me wortea por todos los lados. Por un lado me wortea porque me dejan la view, la vista. Y por otro lado también me wortea, o sea, me sirve porque después vengo y se los comento a ustedes y tenemos de qué hablar en stream. Así que muchas thank yous a los haters, agradecido también con ustedes. Perfecto. Bien, una vez dicho eso, vamos a empezar con el evento del lobo porque me quedan 2 horitas y lo quiero hacer en todos mis personajes porque estamos locos de la cabeza. A ver, casi abro el duende. Esto se puede comprar acá. Ok, no se puede comprar, así que vamos a sacar la artillería pesada, que es esto. Ahí está, ahora sí, ahora no me pasó como hoy, loquitos. Bien, estamos. ¿Por qué vas a hacer lobo tan cedo? ¿Cómo así tan cedo? ¿Qué significa tan cedo? A ver si aprendo una nueva palabrita ahí. Si alguno necesita hacer el logo, de casualidad. Twitch, TV. Ah, temprano. ¿Temprano o tarde sería? Es que no hice el evento. No. Como anduvimos probando el Hytale, que por cierto el Hytale súper bien. O sea, me parece un juego muy entretenido, muy chévere. Okay. La verdad dejamos un poquito descuidado el Draken. Igual no sé si descuidado del todo porque es justamente lo que estaba hablando con Neskill y le comentaba que la verdad no me apetecía como demasiado prender stream únicamente haciendo cofres y no sé, hablando de lo mismo de siempre básicamente. Y farmeando pasajes porque lamentablemente es eso. O sea, yo a los streamers que veo que hacen Draken, literalmente están 24/7 haciendo cofres y farmeando pasajes. Entonces no quiero como que caer también en esa. Prefiero como decir, ok, vamos a tomarnos un pequeño descanso. Y ya cuando vengan cositas potentes regresamos con todo, ¿no? Como hicimos ahora. Que ahora les traje el equipando básicamente al mercenario, mi personaje. Eso por un lado. Después también, bueno, hablamos lo del videito. Hay un poquito de Glory, que supuestamente va a venir una joya. Y demás, ¿no? Entonces okay. Prefiero como que sean así, como que los streams sean como más entretenidos y que haya bastante más contenido, a que traer siempre el 24/7 farmeando pasajes y cofres, porque no, la verdad no. Igualmente sí lo vamos a hacer porque, o sea, toca, lamentablemente es algo que sí hay que hacerlo, pero es que ya veníamos bastantes streams haciendo eso. Entonces por mi parte fue como, bueno, tratemos de descansar un poquito, jugar, no sé, alguna otra cosa, estar pendiente de más cositas. Y ya cuando el Draken se pone interesante, le aplicamos, ¿no? Básicamente eso. Si no, es como lo mismo de siempre. Y a mí como que no me gusta demasiado. Perdón, una broma, ironía. Ah, tan temprana. Me tenés muteada. Está bien, te lo mereces. ¿Sería una joya? ¿Tengo muteada? Ah, sí, tengo muteada. Ah, pero ¿para qué querés venir con el cazador, weón? Yo voy a mi ritmo que mientras estoy hablando en stream. Yo voy a mi ritmo. O sea, si querés venir, aplicale, pero que yo me quedo quieto de vez en cuando, por las dudas. Entonces, básicamente eso, ¿no? Ya igual, o sea, en breve va a venir Glory y ya no vamos a activar otra vez, vamos a estar todos los días en stream y demás. Siempre que hay información nueva, siempre que hay cositas nuevas, donde tienen absolutamente todo, ya saben, es acá mismo. Entonces, básicamente eso, ¿no?
¿Qué manto llevas? El manto que utilizo es el manto de la gloria ancestral. El manto de Glory, básicamente. Es el que se encuentra en el evento de Casa Mayor que viene en 5 días y el número prohibido de horas, básicamente, ¿no? ¿En qué servidor juegas? Juego en Agathon. Mi servidor es Agathon. También juego en Eredur. De a poquito mi personaje está como mejorando en Agathon. Entonces... ¿Qué? En Eredur, perdón. O sea, sí, en Eredur. Tengo una duda. ¿El personaje explota igual aunque uno no tenga el mercenario? ¿Alguno sabe eso? Me imagino que no. No, no tiene sentido. Pero sí, en Eredur también jugamos. Ya tengo el set de Dragon. Estoy ahí como... bastante bien, ¿no? Con la ayuda de Hinchu, como siempre digo. Hinchu nos dio una manito bastante grande en Eredur. Entonces... ahí de a poquito. El evento de Glory seguramente en Eredur lo hagamos. Así que a ver si nos va bien la cuestión. Y podamos conseguir Glory, ¿no? Pero mi idea es esa, mejorarme el personaje allá. Porque hay mucha gente que pasa por estos lados y es de Eredur. Entonces lo ideal sería como armar una pequeña comunidad de Eredur también. Pero sí, obviamente no juego tanto como acá en Agathon. Acá en Agathon tengo mis 4 personajes. Y en Eredur solamente tengo el maguito. La maguita. Así que eso, ¿no? Si hay suerte, le conseguiremos Glory. Y si no, pues nada. A esperar otros cuantos meses. Siguiente. ¿Sabes en qué fecha pondrán el evento de los Invencibles? El evento de los Invencibles... A ver, te comento. El evento de los Invencibles, fechas. Si no me equivoco, si yo no estoy mal... Pues justamente por eso le decía a la Mariel como que no le rendía venir conmigo porque si no se va a tener que estar esperando. Acá. El evento de los Invencibles el año pasado fue en mayo. Entonces, si las cosas siguen como de esta forma, lo más probable es que lo tengamos de nuevo en mayo. Si no hay cambio de planes ni demás. Es como les digo, el año pasado en enero llegó el evento de los enanos cohete y Glory. Y casualmente no. Este año, en enero también pasó exactamente lo mismo. Vino Glory y el de los enanos cohete. Entonces, si las cosas siguen estando exactamente iguales, el evento de Venza a los Invencibles debería ser en mayo. Repito, esto no quiere decir nada. Tampoco puede ser que en febrero venga Invencibles y todos quedemos como... ah, increíble. El Draken cambiando de planes, que también puede suceder. Pero bueno, la única información así como especular sobre algo sería según la fecha del año pasado, que fue en mayo, el evento de los Invencibles. Es lo único como que te puedo llegar a comentar, ¿no? Pero sí. Vendrá el evento del año nuevo chino. Ese lo más probable es que sí, porque es un evento estilo Halloween, estilo Navidad, que suele llegar como en esa fecha. Entonces lo más probable es que sí. El próximo mes creo que había llegado el año pasado, ¿no? En febrero. Entonces lo más seguro es que el evento de Año Nuevo Chino llegue en febrero también. Más que nada porque es un evento donde es en una fecha exacta, ¿no? Es en un mes exacto. Sería como raro de que primero lo coloquen en otro mes, porque no tendría sentido. Es como si colocaran Halloween en diciembre o en enero, no tiene sentido. Entonces, con el de Año Nuevo Chino pasa lo mismo. Hay esos eventos puntuales donde sabemos que llegan ese mes como tal. Entonces, lo más probable es que sí, es que en febrero tengamos el evento. Quiero mi dragón. Hay muchos que necesitamos y queremos cositas del evento. Yo por mi parte creo que el que más estoy esperando de todos los eventos... a ver, si hablamos del personaje de Eredur, es Glory. El evento de Glory sería como el evento donde más... que más estoy esperando, la verdad. Y si hablamos de Agathon, el evento que más estoy esperando es el de Invencibles, también como justo lo mencionaron, ahí que me estuvieron preguntando.
También. O sea, el de Invencible me parece súper genial para mejorar un personaje. Conseguir gemas, conseguir, no sé, Undermantes, por ejemplo, el año pasado. Entonces, ojalá que el de Invencibles llegue pronto. Porque es uno de los eventos para mejorar un personaje muy rápido, ¿no? Como siempre les digo, o sea, mi top de eventos es como, en primer lugar... Bueno, yo creo que yo en primer lugar te voy a poner Invencibles, ¿eh? O sea, Invencibles sí o sí. Pero me dirán, no, Arca, pero Dragon y Glory. Es que Invencibles te da muchísimas gemas, muchísimo oro, muchísima sabiduría. Es como que te fulea el personaje a nivel exagerado sin ningún set. Por ejemplo, en Glory sí conseguís un set, pero claro, si no tenés gemas, no tenés la sabiduría y no tenés todo el resto oro, es como... Ajá. Vas a estar como el guard de Hinchu. Perdón, Hinchu, por tirarte hate, pero fue el primero que se me ocurrió. Vas a tener el set, sí, pero si no tenés las gemas y todo eso, es como que no te va a funcionar. En cambio, en Invencibles uno consigue todo eso. Y por más que tengas un personaje sin ningún set, vas a matar igualmente. Entonces, ajá. Yo diría básicamente eso. Después el segundo evento que a mí más me puede como llegar a gustar como tal. Creo que sería Aniversario. Sí, Aniversario me gusta un montón también por la cantidad de gemas, la cantidad de recursos que te da. Yo creo que en mi top pongo esos dos eventos. Aniversario y... Invencibles, top 1, Invencibles, después Aniversario. Y bueno, ya después sí, dependiendo de qué personaje seas, si sos guerrero vas a preferir Dragon, si sos mago, cazador, mecánico, probablemente prefieras Glory. Entonces esos como que los dejo ahí de top 3, básicamente. Pero no sé, es que yo siento que con un evento Invencible, si tenés los fragmentos entre mundos, puedes dejar tu personaje muy bonito en cuanto a gemas y sabiduría, ¿no? Entonces, no sé, a mí me gusta mucho Invencibles, la verdad. Y... ok. Y después los otros dos, ¿no? Glory y Dragon. ¿Qué es lo que digo? Siendo mago te va a gustar más Glory. Siendo guerrero te va a gustar más Dragon. Es literalmente la ley de la vida en el Dragon Sun. O sea... ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. Hola, bro. ¿Cuánto vas de evento? Del evento voy 7500 de 15000. Lo voy a hacer en mis otros 3 personajes, así que si hay alguno que no llega a alcanzarme en este, pueden alcanzarme en los otros personajes y no hay ningún problema. Vamos a hacer el evento acá en estos y poco más. Ahora los voy a leer en Twitch, que se me complica. ¿Qué tal, Crinzo? ¿Cómo estamos, Mayro? Bienvenido. ¿Cómo va todo por ahí? El mago lo cheteas con Glory con el set. A mí es lo que digo, sinceramente me gusta más Invencibles que Glory. Yo prefiero 1000 veces estar bien de sabiduría. Eso es lo que ustedes tienen que pensar también. Cuando uno está medianamente bien de gemas y demás, obviamente vas a preferir Glory, sí. Yo lo estoy hablando desde cero. Básicamente, ¿no? Si uno medianamente está como decente en gemas, en sabiduría, un 150, 60 de sabiduría, obviamente vas a preferir Glory, claramente que sí. Yo lo estoy hablando desde cero, ¿no? Básicamente. ¿Cómo va las Clayton? ¿Qué tal, Temo? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. ¿Cómo va todo por ahí? Grande, Temo. Hinchu vuelve. Buen de Temo. Es que aún no te lo termino, me conecto más tarde. Tenés que tener en cuenta lo siguiente. Al evento le queda 1 hora y 48 minutos. Así que... a mí ya me toca literalmente... A mí literalmente me toca terminar todo ahora mismo, porque si no, ya no me va a dar el tiempo. Así que apenas termina acá en el mago, ya me paso a la Chise, después a la cazadora y a la War. Vamos a terminar el evento ahora rapidito en los 4 personajes y listo. Otra cosa que también las personas que hacen el evento del logo y quieren ahorrarse tiempo, háganlo de esta forma, por favor. O sea, no maten en el primer mapa porque se demoran una eternidad. Que yo veo mucha gente
Creo que Nagaton ya no tanto. Pero es que en Eredur yo veo mucha gente que va y mata a todos los minis. Y es como... No. Directo Lobo, 3 minis, Emomago, reset. Lobo, 3 minis, Emomagos y reset. Que si no uno demora mucho tiempo. Obviamente el que ha sobrado de tiempo y quiere ir como lento, ok, está bien. Pero es que no sé, yo veo mucha gente que no sé por qué limpian... o sea, matan todos los minis. A lo máximo te puedes como que ahorrar la mitad de una ronda. No... Es que te vas a ahorrar demasiado. Yo igual a veces siento como que... O sea, sí, obviamente soy como muy tryhard y quiero ir como lo más rápido posible y hacer todo lo más rápido posible, ¿sí? Pero es que es la única manera que siento que a uno le rinde el tiempo, ¿no? Porque quizás ese tiempo que te estás gastando en matar todos los minis, lo podrías estar aprovechando después para farmear, no sé, otra cosa. Cofres, pasajes. Pongámosle que tenés 3 horas para jugar, porque chambeás, porque estudiás o lo que sea. Ok. Quizás las 3 horas que les invertís, un ejemplo, ¿no? Haciendo todo el evento del lobo, haciéndolo de una manera lenta. Quizás haciéndolo de una manera rápida te sobra 1 hora y media, que es la mitad. Y puedes ir a hacer otra cosa y seguir mejorando tu personaje. Entonces, es lo que digo. Uno puede como avanzar bastante rápido. Siempre y cuando aproveche el tiempo al máximo, ¿no? Aún jugando ese juego feo. Pero si ayer te vi jugando este juego feo. No, ¿cuándo ayer? Yo te vi jugando este juego hoy, Temo. ¿Cómo que jugando ese juego feo? Si hoy te vi. Acá. Mira, última conexión. Hoy. Si yo me conecté un ratito y vi ahí Temo Guerrero conectada. Yo te vi. Obviamente todo el camino. Lo que me costaba, ¿no? Esos del camino, obviamente los vamos a matar. Vamos a ser locos. Igual me tendría que cambiar la Will, ¿no? O sea, ponerme la de la monturita. Rápido, rápido. Nos fuimos. Sale Hytale en la tarde. Lo más probable es que sí, más tardecito sí estoy. Y si uno está salado, ¿qué evento esperamos? Ya van 3 años, no me caga nada en All Glory. De verdad, locura. Yo siento que el último evento de Glory estaba como bastante sencillo conseguir el set, ¿no? Al menos todas las personas que me comentaban, todos lo lograron conseguir. A no ser que hagas como, no sé, 5 rondas y ya, ahí lo más probable es que no. Pero si le aplicas unas cuantas, se consigue. Obviamente el set común, ¿no? El rojito. Cada uno si quiere el naranja, que es el mejorado. Bueno, eso ya es otro tema, es otra historia. Ahí ya sí es un poquito más complicado. Pero el normalito, el año pasado, en el último, todo el mundo me comentó que lo consiguió. Hubo un caso que me dijeron como que no, pero... Porque hizo muy poquitas rondas, hizo como 5 rondas y no le salió. Pero lo que digo, uno si va bien preparado de materiales, se puede conseguir. Porque jugamos para matar, no para terminar el evento. Locura. Un gusto, me retiro solo para saludar. Dale, tengo muchas thank you por pasarte por acá, Mayro. What? ¿Qué es eso de Peter? A ver. Está escondiendo sus Anders y su oro porque usa mucho bot novato. Ajá, sí. A ver, este va a ser el primero baneado. Uf, el primer baneadito de YouTube, increíble. Esconde sus Anders y esto por bot. Ajá, uso 200. Buah, es que no sé cómo banear. ¿Cómo se banea gente acá? Increíble.
¿Cómo se banea en YouTube? Qué locura, ¿eh? Esperé tanto tiempo por hacer esto, ¿eh? Estoy muy feliz. A ver, creo que es acá. Ok, la encontré. ¡Ja! Actividad, denunciar, quitar, silenciar temporalmente, quitar. Ocultar a este usuario del canal. Listo, para afuera. Uno menos. Increíble. Locura, ¿eh? Pimba, siguiente. Uso el hack de Temo para conseguir Undermante. Sí, por eso tapo los Under. Qué locura, ¿eh? Fuah. ¿Me podrías mostrar la rama de habilidades con el set que llevas? Por favor, sí, obvio. A ver, acá estamos. Utilizamos bots, por eso estoy farmeando 24/7 en cofres y pasajes infernales. Sí, sí. Qué placer igual sería utilizar bots, para hacer eso y ahorrarme todo el tiempo que uno está farmeando Undermante, sí. Ajá. Acá está la barra de habilidades básicamente, ¿no? Esto es con set de Glory. Se utiliza proyectil, se utilizan 2 en el dominio sobre el hielo, los 10 para potenciar al proyectil de hielo. Singularidad y nova de hielo básicamente para reducir las resistencias al hielo y pegar más con el proyectil. Una mini explicación, ¿no? Viento helado para básicamente cargar las cargas que son 20 y potenciar el proyectil. Básicamente toda la rama de habilidades se basa en potenciarte el proyectil de hielo, que es la habilidad con la que hacemos daño, básicamente, ¿no? Igual aún así, o sea, ahí en el Discord, si te querés meter, en el Discord hay una sección que es de magos y ahí puedes como ver la barrita de habilidades y demás. Qué runas son mejores para empezar, qué es lo mejor que puedes hacer, recomendaciones y demás. Ahí en el Discord hay una sección. De momento solamente para magos, lamentablemente. Y ahí puedes como ir chequeando, ¿no? Hay mucha gente que le sirvió bastante. Y está todo bien explicado, en plan de el porqué de cada cosa. No es simplemente una imagen diciéndote colocarlo así y ya, no. Está la imagen y en la parte inferior te comenta y te explica un poquito resumido. Tampoco es una biblia, que a mí no me gustan las biblias para leer. Es pequeños hay consejos chiquitos que a uno quizás le pueden servir también. En el caso del mago, ¿no? Así que está bastante bien. Porque si yo tengo en cuenta todas esas cosas, primero el que no haya mucho texto, porque si no es una locura. O sea, uno no va a estar leyendo tanto para jugar. Y después que bueno, ahí hay emotes y cositas que también lo hacen como más entretenido y mejor. Todo para volverlo lo menos tedioso posible. Porque a mí me acuerdo que venían y me explicaban, en plan me decían: no, Marca, tenés que poner esto porque esto otro, no sé qué, no sé cuánto. Toma, acá te dejo toda la explicación. Mirate este video de 50 minutos y acá vas a entender no sé qué, no sé cuánto. Y yo, no. Dámelo lo más resumido posible, por favor. Que yo me apaño. Entonces, bueno, en el Discord está así bastante resumido, la verdad. Ok. Siguiente. Esta solicitud ya no está activa. F. Siguiente. En YouTube no sale el link del Discord, ¿no? A ver. Kick, Twitch, Discord. Es verdad. No sale el link del Discord. Estás en lo cierto, my bro. Eso me toca cambiarlo. Te lo dejo acá igual en el chat. Ahí lo puedes chequear. Si algo. Acá sí va, bueno. Ah, no lo leí. What? Contrabando, ya tengo la boca llena de... What? Que no, ¿qué le pasa a Temo? Entonces la boda de la joya de BGH se hizo canon. La verdad no sé.
Yo llevo 3 años que no me dan la joya de pasajes. Crimson Vena sobre... Acá sí van. Es de YouTube. Ah, sí, el que comentó sí en inglés. Un gringo al parecer. Comentó que tapó los undermantes porque... No, perdón. El oro y los undermantes. Porque utilizó hacks. Sí, hacks. Para farmear. Y 200 me inyecto de esos. Y por eso farmeo tantos cofres, bueno, no hay chance. Sí, sí. Le decimos que sí. Lo que él diga. ¿Quién fue el virgen que dijo eso? No tengo jurisdicción en YouTube. Te tengo que darle el mod en YouTube, San, es verdad. Los magos regalan eso. Qué guay la joya, loca. Luke está tirando caleta de data. No es confirmado, pero dijo que es en el Discord. El fin del Drakensan. Buenos hermanos en los pies, hijo. El único sobaco. Arca, ¿te dieron el nuevo efecto decorativo de los enanos? Sí. Sí. Acá estamos. Acá, perdón. Lo fuimos a buscar ayer con Crimson. El mediodía, más o menos. De hecho, lo conseguí en parte por él. Porque él escribió ahí en el grupo donde estábamos. Dijo, ¿alguno para el efecto? No sé qué. Y dijo, bueno, vamos. Me salió bastante rápido, de hecho. Yo creo que unas 10, 20 vueltas hicimos. Menos, creo, incluso. Me salió 2 veces. A ellos sí les costó un poquito más que les salga, pero... La real no está como tan difícil. Pero sí entiendo, porque he visto comentarios de bastantes personas que yo opiné exactamente lo mismo. Que no me parece justo que se les ocurra poner el efecto una semana después, cuando ya todo el mundo hizo el evento. No tiene como que mucho sentido, la verdad. Es como... yo ya terminé el evento, dame la opción de poder comprarlo. No sé, con Drakens, con moneda de la comunidad. Dame la chance de poder conseguirlo de otro lado. Me estás haciendo ir de nuevo al evento cuando ya lo terminé. Entonces, eso no me parece, la verdad, nada justo. Pero bueno, Dakor igual ya también dio información que lo más probable... O sea, él va a pedir que se pueda conseguir quizás en un evento futuro o de alguna otra manera. Pero lo más probable es que no pase nada. Entonces, lo más lógico es que se mantenga así. El que lo quiera conseguir lo va a tener que ir a buscar al evento. Y el que no, pues nada. O sea, el próximo año lo conseguirá y no pasa nada. Tampoco es que sea la gran cosa, es un efecto y ya. Como para que quede también claro eso. Aquí espero llegue tarde. Ok. Vengo en otro personaje. Vamos a cambiar, vengo en otro personaje porque ya terminé acá. Sobraron 1000 de hecho. Entonces sí, a mí la verdad no me parece nada justo. Me morí. Oh, fuck. A mi parecer tendrían que haber hecho algo con eso. No sé, ponerlo en Glory, ponerlo en la tienda, ponerlo en alguna otra forma, ¿no? De poder conseguirlo. Pero así como lo hicieron, como que no. Acá usamos todos. Te anda demasiado con Amariel, ¿no? What? No lo conozco, bro. Y contrabando Arca, ¿qué onda? Ahora sí me pueden empezar se pueden empezar a preocupar por contrabando. Vamos a escribirle. Okay. Ahora sí se pueden empezar a preocupar por contrabando y demás, porque ya quedan menos días del mes, pero... Nada, es lo que les digo siempre. Voy a poner esto acá. Todavía quedan muchos días, todavía falta. Entonces, nada. Traten de como que no preocuparse. Y esperar. Dijeron en enero. ¿El Miguel está? Ahí está. Ponerme la mascota esta y listo. Siguiente. Está bueno el efecto, mi maguito también lo tiene. ¿Qué pasa con el contrabando? Me robaron mi hide de Under, no hay chance. ¿Cómo que te robaron el hide de Under? Peligroso. Pero sí. Hay que esperar, quedan varios días todavía, quedan más de 10 días, entonces... Por mi parte me va a servir para el evento de Glory, así que bien, supongo, ¿no? Si llega contrabando en medio de Glory, me va a servir para comprarme cositas. El que lo estaba esperando para conseguir Undermantes para hacer el mercenario, lamentablemente va a estar como complicado, creo yo. A menos que llegue en menos de 5 días, igual está difícil, pero bueno. Piripipip.
Estamos listos, perfecto. ¿Qué hombreras tengo con la chise? No sé qué tengo. Ah, las de Cali. O las de Dragon. Eres difícil de ver, hermano, ¿qué tal? Tema es difícil de ser contactado, ¿eh? Es verdad. Estamos listos, perfecto. Así que nada, con respecto a contrabando es eso. Fue de las cosas que se me olvidaron de comentar al final. Okay. Falta bastante. Faltaban bastantes días, así que creo que contrabando encima dura 2-3 días, ¿no? O sea, dura poquito. Así que tranquilamente puede llegar el 20, el 25, por ahí. O sea, faltan varios días. Quizás meten la actualización para incorporarlo con la Actu que quizás van a meter para Glory, ¿no? Porque supongo que Glory va a venir con una actualización. Quizás lo implementan ahí, al contrabando. Así que habría que ver. Esa puede ser como una señal de que puede venir, básicamente. Okay. Quizás con la actualización de Glory. Okay. Puede que llegue contrabando. Y si Glory está llegando el 21, 22... Sí, por ahí. Es lo que les digo. Contrabando probablemente sea como el 24, 25. Digo yo, ¿no? Así como especulando un poquito. Que tiene bastante sentido. Ponen los dos chats acá. Mira. Qué fome que estos chinos nos ponen contrabando. Van a traer la hueá de contrabando cuando termine el año nuevo. La curita. ¿Cuál año nuevo? ¿El de año nuevo chino? Vamos. Así que bueno, si alguno tiene alguna consulta, alguna duda de lo que sea, ya pueden ir preguntando también. Pero sí, la única información que tenemos así de Glory, o al menos lo que me enviaron ahí la people, es que Luke estuvo como comentando que puede ser que llegue una joya nueva, ¿no? Que va a mejorar el set de Glory. Básicamente eso es un poquito lo que yo chequeé y lo que yo vi. Tiene sentido... Sí. Porque puede ser que apliquen la misma de Dragon, ¿no? Que digamos, ok, vamos a la sencilla. Vamos a meter una joya que potencie el set. Y listo, ¿no? Entonces... Era un poquito de las opciones que habíamos visto. Okay. Opción número 1 era la joya. Opción número 2 era algún ítem nuevo. Era como un poquito más complicado eso. Algunas decían el anillo de la muerte. Para mí era bastante difícil que eso suceda. Después que también el mercenario era como la tercera opción. Entonces, al parecer de las tres posibles opciones, la más probable de momento es lo de la joyita, ¿no? Aún así, es como digo, tampoco se confíen al 100%. Eso es un quizás, un probablemente. Tampoco quiere decir que ya esté todo ready. Es un poquito la información que estuvo como diciendo el Luke, ¿no? En el Discord del Dragon Sun. Me las sorbaron los pies. Mi consulta es cuando... Ah, es contrabando. Siempre quedo igual. Pero como digo, o sea, mi especulación de cuándo puede llegar contrabando sea cuando metan la actualización del evento de Glory. El evento de Glory va a llegar el 21-22 de este mes. Entonces quizás contrabando va a llegar también ahí juntito con Glory. Esa sería como mi especulación. Tampoco quiere decir que sea 100% real lo que estoy diciendo. Aclaramos por las dudas. Okay. Pero yo sí tengo que firmar en qué momento puede que llegue Glory. Lo más probable es que sea junto con el evento de... El de contrabando, perdón. Junto con el evento de Glory.
Los Draken hay que guardarlos para gloria. Antes los Draken te iban a servir para poder entrar a ruinas. Y en las ruinas ancestrales vos podías conseguir los materiales para glory, ¿no? Los elixires de la vida eterna y los libros. En este caso, el evento de las ruinas ancestrales no va a venir junto con glory. Al menos es lo que ellos informaron, porque el evento ese lo van a actualizar. Así que en este caso los Draken quizás no te van a servir para glory, lamentablemente. Gracias, bro, seguiré viendo el directo. Dale, sin problema, ya thank you, Miguel. Aún así, igualmente te recomiendo que te los guardes, porque con el Draken nunca se sabe. O sea, creo que ya quedó más que demostrado, después de lo que pasó con el set del mercenario y con el de invierno. Todo lo que puedan, guárdenlo, manténganlo, no sean de gastar todos, porque después va a llegar el momento y después se me quejará a mí. Entonces, básicamente eso, traten de ahí de jugar siempre con cabeza y demás. Si no tienen que comprar nada o sea, totalmente necesario con Drakens, aguántenlos y vean qué es lo que sucede con Glory. Así que básicamente eso. Yo por mi parte en este personaje tengo 48.000 Drakens. Que por ahora me los voy a guardar. O sea, voy a tratar de no gastar. A no ser que necesite pasajes infernales. Alguno que otro. Pero nada, los voy a mantener así. De momento. Después en los otros también los tengo como por encima de los 40.000. Siempre trato de tener por encima de los 20.000. Por si llega a suceder lo que sea. Tener ahí un poquito ahorrados. Es siempre la recomendación. Como hacemos contenido y demás, o sea, tengo como por obligación de tener un personaje al día. Entonces, ahí estamos. Que ni siquiera, o sea, yo veo mucha gente que streamea, hace contenido del Draken y demás, y ni siquiera tiene como su personaje a tope. O sea, veo mucha gente que le falta, no sé, arma de aniversario, set del invierno. Hay otra gente que streamea con personajes chiquitos, o sea, tampoco. Pero bueno, yo siento como la necesidad de decir, ok, mi personaje tiene que estar a tope para poder enseñar todas las cositas.
Un poquito más cuestión mía, ¿no? Ok. La chise. Foto de pies vende. Foto de pies. No sé si quiero vender mis pies, A ver, si hay alguno que está dispuesto a pagar como una gran cantidad de subs, de dinero, podemos estar hablando, pero tiene que ser muy alta la cantidad. En los arándanos. Hoy hice 30 bandejas, sería $30, locura. ¿Y cuánto te demoras haciendo las 30 bandejas, por ejemplo? El lunes fui a buscar mi finiquito. Saqué 3 millones de pesos, no sé cuántos serían en dólar. 3 millones de pesos. Locura. La verdad no sé por qué sería como en pesos chilenos, ¿no? Cuando vuelvo están hablando de cosas raras. Este stream es así, o sea... Acá hay de todo, o sea, vas a encontrar información, entretenimiento, vas a encontrar un Woto diciendo boludo, pelotudo. Y vas a encontrar al Arca hablando de pies. Y de vender contenido. Crinsana, ¿estás? ¿De qué va el evento de contrabando? El evento de contrabando... como para explicártelo así que se entienda o sea, que se entienda bien. Vas a tener una barrita de acontecimiento donde para poder avanzar vas a tener que conseguir undermantes. O sea, undermantes, no sé, de cubos, undermantes de cofres sanguinarios, undermantes de acá, sangre de dragón seca, de diente de dragón perforado. El objetivo es sumar undermantes. Cada undermante que consigas te va a ayudar a avanzar en la barra del acontecimiento. A medida que vas avanzando en la barra te van a ir dando unas entradas. Esas entradas te van a dar más undermantes que te van a servir para seguir avanzando en la barrita, ¿no? Entonces el objetivo de ese evento es conseguir muchos undermantes. Aparte de que te van a dar también undermantes en entradas, ¿no? Como un poquito el resumen así. El pequeño resumen, ¿no? Igualmente acá en el canal de YouTube tenés los dos contrabandos explicados. Tenés el contrabando de 24.000, que consiste en farmear 24.000 undermantes para terminarlo. Y después tenés el otro contrabando de 100... ¿Cuánto? Digamos 100.000. Es un poquito más, no recuerdo exactamente cuánto. El otro es de 100.000 que tiene 3 barritas. Entonces ambos contrabandos están explicados ahí en videitos en el canal. Si pones, o sea, farmeando ando o contrabando te van a salir. Pones 24.000 te va a salir el de 24. Y pones 100.000 y te va a salir el de 100.000, ¿no? Ambos están ahí explicados cómo se consiguen. Antes igualmente se conseguían los undermantes a través de los cubos. Que de hecho yo lo enseño en los videos. Cómo me lo termino únicamente haciendo cubos, abriendo cubitos. Ahora eso ya no se puede. Eso ya no funciona. Porque los cubos están nerfeados, ya no dan tanta cantidad de under como antes. Entonces ahora la única forma de poder avanzar en el contrabando es con los dientes, con la sangre seca, con estos 3 materiales básicamente. Esto no cuenta. Estos 3. Y los cofres en sanguinario, ¿no? Igualmente cuando llegue el contrabandista de nuevo, voy a enseñar la forma en que lo vamos a hacer nosotros. Que es básicamente farmeando cofres en sanguinario, ¿no? Apenas llegue el evento, le vamos a meter ahí vicio. Para yo poder hacer el videito y contarles y decirles, ok, me gasté 1500 pasajes infernales para poder conseguir toda la barra. Me gasté tanto en este otro personaje para poder conseguir tanto. Entonces ustedes ahí ya van a tener como el evento actualizado. Sin los cubos, ¿no? Que ya no sirven como antes. Igualmente en el video de antes, aparte de explicarles y decirles qué se hacía con los cubos, también les expliqué las otras maneras, ¿no? Con los materiales de dragón para conseguir unders. Y los cofres de sanguinario también. Aló. Así que por más que no funcionen los cubos, igualmente el videito te va a ayudar y te va a servir.
¿Qué pasa? 3 millones, ¿cuántos son en dólar? ¿Pasó de qué país? Chilena. 150. 3K de dólar, 3.300 dólares. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia Waifaku? Waifaku. Soy millonario, Crimson. ¿Cómo que sos millonario, Temo? ¿Pero compartí acá conmigo? Con los de chat, no, conmigo nomás. Woto, dilo Fernando. ¿Cómo? Facundo se llama. Dile Fernando. No. Grande Woto. Woto es mi panita. No es como ustedes que me andan tirando ahí diciendo Fernando. No. Woto es pana mío. ¿Qué se piensan? Lo van a mal influenciar. No. Woto no se deja influenciar ni por el Amariel, ni por Halo, por nadie. De momento. Ya en breve lo van a... Ya en breve me lo van a corromper también a Woto, ¿eh? No hay chance. Oh, empezamos. Ya empezamos. Ajá. Sí. Halo es del malo también. Sí. Halo es de la tribu de la Mariel, sí. En la tribu de la Mariel tenemos a Sant, lo tenemos a Halo y bueno, de vez en cuando alguno que otro se va ahí también corrompiendo por ese lado. Después de la tribu del bien lo tenemos a Crimson, que Crimson no trolea, ese se porta bien. Temo va como saltando de vez en cuando. A veces está como desde el lado de la tribu de la Mariel. Otra vez se pasa al lado del bien de la tribu de Crimson. Es como que va ahí. Va saltando, Temo. Un día es uno, otro día es otro, literal. Va así. ¿Quién más? El Fer también pertenece a la tribu de la Mariel. Yo soy de pana, es verdad. Fernando, el nombre bien macho. Cualquier cosa 1 versus 1. No hay devolución, chaval. Sin drama. Okay. ¿Sí se escuchó la loba, A mí se me escuchó. ¿Cómo que no se escuchó? A mí se me escuchó la loba. Si no se te escuchó, nada, te robamos. No funciona así. Hablemos de... No, de ese no podemos hablar. Ese es el prohibido. Hay un comentario de... Hablemos del high. A mí se me escucha. Aló. Sí, a mí se me está escuchando. ¿Será que en el stream no se escucha? Tema de superior. En el directo no salió. Ah, ¿no salió en el de stream? Ay, chance. Se me mutearon las alertas. Emotes. F, ni se escuchó. Me robaron las alertas. A mí sí se me escuchan, A ver. Yo soy traficante de Under. No hay chance. ¿Cómo que traficante de Anders? Yo quiero. Esmed Doluk. Ah, este es el mecánico, ¿no? Sí. Este es milanesa... No, marinera con puré. Lo recordé. ¿Qué le pasa? Este es como el típico enano agresivo, weón. El que está todo el tiempo de mal humor. Como el pitufo gruñón, el Esteban. El marinera. Vos sos el contrabandista. Cualquier cosa me avisan, yo les aumento el drop de Under. ¿Y si es recomendable comprar el pase de batalla para las monedas que da? Teniendo en cuenta que aún no tengo desbloqueado el escudo eso. Yo lo recomiendo únicamente para comprar las runas que te hagan falta, la de estaciones. La más importante es la de verano, esa que te da daño. Yo recomiendo para eso. ¿Qué se necesita para esa de verano? ¿Dónde está?
Acá, esto. La esencia de la llama de verano. Yo recomiendo el pase de temporada cuando uno no tiene básicamente eso. Para poder completar las 20 runas de estaciones, ¿no? Por un lado tenés las 5 de invierno, las 5 de verano, las 5 de Halloween y las 5 de primavera, ¿no? Entonces mi recomendación es eso. Si uno quiere como pagar el pase, darle mucha prioridad a esas runas básicamente. ¿Cuál es el orden de compra? Primero la llama de verano, como les enseñé, porque es la más difícil de conseguir. Solamente si tenés... O sea, si no estamos hablando de tener suerte básicamente en las cajitas que cuestan Undermantes. Solamente puedes conseguir una por año. Entonces es como la más difícil de conseguir, ¿no? De ahí, Arca, ¿cuál es la que más... la segunda que más importancia le tengo que dar? Y yo te diría que la de... primavera o la de Halloween. La de primavera ahora les diría que no, porque ya en abril, que falta relativamente poco, va a venir el evento de primavera. Ahí uno puede conseguir pinceles con monedas de la comunidad. Así que esto es otro consejo que también les doy a los que andan por acá. Las monedas de comunidad vayan guardándolas, porque en el evento de primavera, cuando llega Pascuas, o sea en abril, van a ir pudiendo conseguir pinceles que sirven para esas runas, que son runas muy importantes. De hecho yo acá tengo creo que 2. La Chise tiene 2, que son esas verdes. Entonces... todo lo que sean moneditas de la comunidad vayan ahorrándolo, guardándolo, porque en primavera las van a gastar. 1000 monedas de la comunidad es para un pincel directo. O sea, gastan 1000, les van a dar un pincel. Y después las monedas que les sobren van a poder comprar bolsitas, donde van a tener una pequeña probabilidad de conseguir otro pincel. Ese ya no va a ser seguro, sino es probabilidad a la suerte. Así que bueno, es lo que les comento, es lo que les digo. Guarden las moneditas de la comunidad para ese evento, ¿no? Yo en este caso, acá, tengo 2300, así que un pincel ya lo tengo asegurado. Así que ya tendría 3 runas, me faltarían 2. A probar suerte con las bolsas, de pronto consigo alguna que otra y ya puedo completar las 5 con un poquito de suerte. Pero bueno, volviendo así a la respuesta del pase de temporada. Runas de verano, muy importantes. Las de Navidad, no, o sea, las de invierno no las considero tan importantes, porque en Navidad, en este momento se consiguieron 2. En aniversario se consiguieron las otras 2. O sea, deberían de tener 4 la gran mayoría. Sería esperar al evento de aniversario y completan las 5, ¿no? Siento que no son tan difíciles de conseguir. Las de Halloween, aplicándole un poquito de vicio a los mantos, uno puede conseguir 3 en un evento sin gastar tantos Undermantes. Entonces, bueno, ahí estaría también la cuestión. En cambio, con las de verano no. Las de verano, si uno no invierte muchos Undermantes, no puedes conseguir más de una. Solamente es una. Ok, voy a cambiar el Meddulock. Creo que no viene, así que vengo en otro personaje. Solo se puede comprar un pincel en el evento de primavera. ¿O cuántas? Así directo, por 1000 monedas de la comunidad, solamente puedes comprar uno. Después lo que puedes comprar son las bolsitas, que cuestan menos cantidad de monedas, sí. Pero esa es la suerte. Ahí ya no depende de... o sea, no te lo van a dar directamente si no compras la bolsa, y en esa bolsa te puede caer uno. En mi caso, en el mago, que es mi cuenta principal, el año pasado compré como 20, 40 bolsitas y logré conseguir 2 pinceles. O sea, tuve muchísima suerte. Entonces, ahí está un poco, ¿no? Después también conozco gente que compró 200 o 100 bolsas y no le dieron ninguno. Entonces, ahí volvemos un poquito a lo que es la suerte. Pero bueno, es lo que les digo, mi gran recomendación, vayan ahorrando las monedas de la comunidad para eso. Guarden sus moneditas de la comunidad para los pinceles, porque son runas muy importantes.
Ok, tercer personaje. Soy una máquina. La maquinita soy yo. Tú eres el Doja, eres. Te viene el conejo, pinche juego de mierda. Aprovechar de jugar que en 2 años más cierran el juego. Quedan esos pinceles. Te dirán los under, chaval. ¿Cómo que se dieron los under? Está loco. Acá no se ve nada. Ah, ok, quedan esos pinceles. Justo acá no tengo. Esta madre. Te dan velocidad de ataque. ¿Qué más te dan? Velocidad de ataque crítico y vida. O sea, esos pinceles son muy importantes. Porque si no sos guerrero te habilitan el quitarte el ítem de velocidad de ataque que se tiene que utilizar. Por ejemplo, acá en este yo utilizo uno de velo porque si no, no me da la velo. Igual tengo Dragon. Con Dragon sí me debería dar. Aparte de que también al darte crítico te habilita el quitarte un objeto entero de crítico. Así que es lo que digo, está súper bien, súper chévere los pincelitos pues. ¿Yo estoy bien así con esto? Sí, ¿no? Sí, estamos bien, ok. Crítico, vida, ataque. Grande tema, lo que juega. Así que es lo que digo, son muy importantes. Creo que a nivel de importancia... es que las 4 son muy importantes, en realidad. Tipo, las de primavera son muy importantes porque te dan velocidad y crítico, como dije recién. Te habilita el quitarte el ítem. Las de invierno también, porque dan crítico y vida, o sea, son geniales. Las de Halloween, el bono de Andormantes y la velocidad de movimiento, para poder ponerte los ópalos con velo de movimiento y no tener que usar gemas de velocidad de movimiento en las botas, también están súper bien. Y las de verano que te dan daño y todo el mundo queremos más daño en otro personaje. Entonces, creo que no hace falta decir nada. Me puse a tomar. What? ¿Andás celebrando que cobraste millones? Ok. Pimba. ¿Alguien apaña? Opa, ¿quién apaña, Temo? Para tomarse alguito. ¿Quién está para apañarlo? Hoy encima es viernes. Sí, sí. Llevar esto. Siguiente. Pura agua. Llegué muerto de la sed. Hola, soy Temo Guerrera. No, vos no sos Temo Guerrera, vos sos el enano gruñón. El pitufo gruñón sos vos. Vos sos el pitufo gruñón, eso es lo que sos. ¿Cómo? El otro día me dijeron, no, Arca, te volvieron loco diciéndote que era él, que era lo otro, no sé qué. Yo estaba roleando, o sea, le estábamos dando show a la cuestión. La real no sabía quién era, o sea, eso no lo voy a negar. Porque no... De hecho, no lo conozco a Marinera. Ni sabía quién era, sinceramente. Pero bueno, es lo que digo, uno siempre rolea. Doble identidad. Uno tiene que dar un poquito de show y cuando vienen y me dan ahí como el pie para... Ajá. Uno tiene que aprovechar. Acá se aprovecha todo, me tiran hate, se aprovecha. Me dicen lo que sea, se aprovecha. Es así como funciona esto. Siguiente. Ok, me falta este. Me queda 1 hora. Nada, estamos sobrados igual de tiempo.
Falta la War y ya estamos listos. O sea, ya acabo con el evento básicamente. Y nada, de nuevo a esperar. ¿Cuándo viene? En 3 días, y no me prohibido de horas, viene el evento de... Ay, Dios mío, que se me va el nombre. El desierto de esencias. Así que lo más probable es que también lo esté haciendo en todos mis personajes porque sí. Para conseguir los Drakens y demás. Esperemos que llegue... Pimba. Esperemos que llegue el evento de Casa Mayor al servidor de prueba ya en breves. Ojalá que no se demoren tanto en meter el evento, pero bueno. Justamente hoy le comentaba también a alguien en el Discord que el Draken venía con racha. Por ejemplo, en el evento de Navidad lo colocaron unos días antes. Un día antes creo que fue, ¿no? Que lo pusieron. ¿O cuál fue el que pusieron un día antes? Hubo un evento que lo pusieron literalmente... el de aniversario. El de aniversario lo pusieron un día antes al servidor de prueba. Después... con el de Navidad pasó parecido. Creo que fueron 2 días antes. Este de los enanos cohete me sorprendió bastante porque lo pusieron una semana antes. Dije, ¿what? Este no es el Drakensang que yo conozco. Y acá con Glory está pasando lo mismo. O sea, lo más probable es que lo metan 2 días antes o... un día antes quizás. Para causar hype. Está bien, la verdad, que no lo pongan mucho antes. El problema es el siguiente. Si haces eso, después si el evento viene con errores, que es lo más lógico, porque creo que hace años un evento del Draken no viene con errores ni con nada raro. Después al día siguiente vos tenés que meter el evento al servidor oficial. Entonces no lo puedes meter con errores. Aunque bueno, igualmente ellos lo colocan con errores, da igual. Pero, ajá, lo ideal es como... Imagínense este de los enanos cohete. Atentos a lo que voy a decir, se ven el facto. Este de los enanos cohete lo metieron una semana antes al servidor de prueba. Y aún así se les pasó lo del efecto. Demoraron meter la actualización al oficial... literalmente 2 semanitas. 2 semanitas nomás. La semanita que estuvo dentro del servidor de prueba. Y la semanita del evento activo en el servidor oficial. Imagínense. Para que se den una idea, ¿no? En fin. ¿Cómo te encanta la doble identidad? Fumate siendo... ¿Quién es? Ponte chat, Arcano Leo. Un baneo para el Crimson, por favor. ¿Para el Crimson por qué? Por faltar a la clase superior. Se regaló el timo. ¿Qué tal, Izzy? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. Tengo inmunidad. Para que sea feliz, lo dije. Igualmente me está haciendo falta, la verdad, streamear. Sinceramente, falta el chat, Este chat a God, sinceramente. Estos días que estuvimos jugando de Forest y estuvimos jugando Hytale, el chat está ahí ultra mega apagado. Nadie quiere ver cómo jugamos esa vaina, por lo que veo. Está ultra mega ZZ el chat. Así que God, me estaba haciendo falta, la verdad, ver el chat ahí activo, ¿no? Tengo las medidas... las medias chivelcha. Pero la pasamos para nosotros. Sí, pero es que el chat es el chat, man. No lo entenderías. Imagínense que gracias al chat, literalmente yo me entretengo jugando al Draken. Para que se den una idea. Literalmente. Yo me entretengo jugando al Draken gracias al chat. Una locurita. Es que juegas con Crimson por eso, Arca. Crimson es muy god, la verdad, El mejor fichaje del mundo. Y el de Sun también. Los dos mejores fichajes que hicimos en el Discord, la verdad. Muy panitas ambos,
Y además se lo aguantan a la Mariel 24/7. Bueno, yo no sé cómo hacen ellos, Qué locura, aguantarse a la Mariel tanto tiempo en el Discord. ¡Fua! Imagínate, ni ya, hasta Yato lo saca, o sea, le quita la paciencia. Que hay a veces que Yato lo quiere mutear porque no. Es una locura, o sea. Se lo están tanqueando a la Mariel estos días que, ¡fua! Yo no sé. Me parece increíble. Me entretengo me entretengo molestando a la crinciana. Una tanqueada le están pegando a la Mariel que yo flipo, la verdad. ¿Para qué le invitan si saben cómo se pone? Ok. Pero bueno, uno se la pasa bien también, es verdad. Así que bien. Igual es lo que digo, como comenté anteriormente. Tampoco me gusta demasiado prender stream para hacer siempre exactamente lo mismo. En plan, llego, ¿qué tal muchachines? Ok, vamos a farmear cofres. Vamos a hacer pasajes. No, ya me estaba agobiando. Entonces, mi plan no era ese. Prender absolutamente todos los días para hacer exactamente lo mismo, que es lo que veo. O sea, ustedes se meten ahora mismo a Twitch y están viendo a tal stream del Draken haciendo cofres, farmeando pasajes, haciendo cofres, farmeando pasajes. Entonces no quería como recaer en lo mismo. Mi plan era, bueno, nos tomamos un descansito del Draken de los streams y ya cuando haya cositas buenas volvemos. Que este fue el mejor momento, la verdad, porque es lo que digo. Teníamos 3 cositas puntuales, el armarle las gemas al mercenario, que lo hicimos. Comentar lo que sucedió con el bug del evento, comentar lo del video. Un poquito de Glory. Un poquito de contrabando y demás, ¿no? Contenido bonito, la verdad. Eso no quiere decir que me salve de los cofres, ¿no? O sea, los cofres los tengo que hacer, lamentablemente. Ojalá utilizar un bot de Undermantes y de oro, como dijo el loquito de YouTube. Ojalá usar algo de eso para no tener que farmear tantas horas Cali. Así que seguramente mañana ya de nuevo volvamos a recaer en esa. Pero bueno, es lo que toca. No hay de otra, lamentablemente. ¿Quién fue ese? No sé, es alguien que no se mete nunca al stream. Alguien que seguramente ingresó, vio el stream y dijo, lo está tapando los under. No me muestra los under, voy a decir que usa bot. No sé qué, pimba. Muteado para afuera. Simple. Para los que me dicen, no, Arcas, que vos no muteas gente, tendrás que meter mano. Ahí está. Ese fue el primerito. El primer hater para afuera. Tenía que ser el proyectado del 8. Muestra los under. Mira cómo los tengo ahí. Mira. Al enano gruñón. $500 lo muestra. Epa. Y los under. No. Solamente los under. Tiene 2K de under el arca nomás. Es increíble cómo transformaron mis undermantes de una manera ustedes. Primero que tenía 10 millones. Después que tenía 15 millones. Ahora que tengo 2000. Otro día que tengo 25, 35 millones. No sé, bon. Mis undermantes mutaron, pero increíblemente. Es una locura, Debe tener 15 de under nomás. Es el misterioso. Para mí también. Para mí que el arca debe tener como 15 undermantes nomás. Y pone el cartelito ahí para que la gente se vuelva loca. Yo creo. 30 millones. Increíble, Okay. Ayer me encontré con una cuenta que tenía 30 millones de undermantes farmeados y quedé tieso. Ese man se compró todo el evento de los enanos cohete y el nuevo guardián. Locura. Es que sí, o sea, se pueden conseguir farmeados.
Miren el ejemplo de Bukurel. Bukurel está todo el día farmeando cofres y tiene 14, creo, 14 millones de endermantes. Entonces eso se puede. Por eso digo a los que se meten y tiran como ese tipo de comentarios de gente como que no le conoce al juego. Entonces, normal pues. Ok. Aprendan. No sé cuántos tiene, lo vi en una aplicación secreta, pero no lo diré, es increíble. Pon una meta por donaciones, así logramos desbloquear el top secret de los under. Pero es que si yo pongo una ¿cómo se llama esto? Una meta de subs va a ser muy alta y no quiero, la verdad. Porque no vas a llegar nunca. Para lo que yo considero que vale el mostrar los under, no van a llegar. Lo que sí ando pensando en poner una meta como que no sea tan grande. Que sea menos incluso que cuando hicimos lo de la cámara. Que por cierto la cámara no la he vuelto a prender. La aprendimos en The Forest la última vez. Para hacer un stream, no sé, estoy pensando si de 24 horas o de 12 horas. Eso es algo como que quiero hacer. Pero de momento me lo estoy pensando, si va a ser de 12 o de 24. Pero sí, necesito... Pero sí, de que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Yo tengo 1564 under. Es verdad, hoy le vi la cuenta en Skill que me transmitió pantalla, tiene esa cantidad. Es real lo que dice. Sí, sí. ¿Hay un lobo ahí? What the fuck? Que ustedes piensen que ese lore de los Undermantes es algo grande, o sea. No es cualquier cosa. Uy. Se me termina el lore y después ¿qué voy a hacer con mi carrera? O sea, mi carrera como stripper se acaba. Por acá se saltaba, ¿no? Soy como muy manco, ¿no? Yo lo vi a Hincho saltar ahí ayer. No, bueno. Es que hay un lobo ahí. Ay, Dios mío. Me voy. Me ofendí. Adiós. Los cazadores que no pueden saltar ahí, qué locura. Tan ágiles y no pueden hacer ese simple salto, no hay chance. 10.000 de 15.000. ¿Cuánto tiempo nos queda? 49 minutos. Estamos listos. Con el War lo hago súper rápido, así que... Estamos muy sobrados de tiempo. Okay. Siguiente. Muestra el Arca, ¿cómo? ¿Arca quieres probar la demo preview del juego? Sí, si se puede, sí. Sí. Obvio. Si se puede, yo estoy para esa. Lo estoy apoyando, ese proyecto. Ese proyecto me gusta, me cae bien. Siguiente. A ver, esto acá, esto acá, esto acá. Siguiente. Yo quiero escuchar a los vecinos moviendo los muebles. ¿Sabes lo peor? Es que todavía se siguen escuchando cosas. Y... ¿cómo era? Es que el otro día pasó una situación que también es en la madrugada. Yo no sé qué le da a esta gente por la madrugada hacer ruidos. Pero es lo mismo, o sea, como que mueven cosas, arrastran cosas. Yo no entiendo, weón. O sea, que sí, que yo entiendo por ahí que justo de la casualidad que una persona justo venga de trabajar a esa hora y normal. Pero es que, weón, no son normales esos ruidos.
en una hora. Pero por falta de pasaje luego no se puede. Es que sí. Yo por eso siempre tengo en cuenta todo eso. De que se puede, se puede. El tema es el tiempo que uno le tiene que invertir, ¿no? Para poder lograr todo eso. En el caso de, bueno, de Bukurel es lo que digo. Él siempre está streameando todos los días haciendo cofres. Entonces es normal. Si le dedicas 3-4 horas todos los días a ese farmeo. Y lo más probable es que en un mes consigas como mucha cantidad de endermantes, ¿no? Pero bueno. No es tan sencillo. No es un día me levanto, despierto. Hago 2-3 días de farmeito cofres y ya tengo 10 millones. Lamentablemente no. No funciona así. ¿Qué es lo que sucede con mucha gente que no agarra como toda la información de cómo funcionan las cosas y únicamente juegan como teniendo su visión y no teniendo toda la info, como dije recién? Entonces se piensan que el juego es, por ejemplo, es pay to win. El juego no es pay to win todavía. El Dragon Sun no es pay to win. Porque te está dando la opción de vos poder conseguir todo de farmeo. Hablamos del mercenario. Uno le dedica mucho tiempo, pues conseguir todos los unders. El de invierno lo mismo. Entonces no es pay to win. ¿Te puede llegar a decir que es pay to fast? Sí. Pagás para conseguir todo lo que la mayoría de nosotros conseguimos en horas de farmeo. Eso sí. De momento, si el Draken te le da, por ejemplo, por quitar el drop o nerfear el drop de los Undermantes de los cofres de sanguinario, ahí te diría sí, ok, ahí estamos hablando de ya pay to win. Porque me estás obligando a farmear, no sé, una burrada de rondas, básicamente, ¿no? Ok, terminamos, creo que acá. No, me falta una más. Ya de por sí, para conseguir 1 millón de endermantes, que era lo que costaba el set en un principio. De hecho es lo que cuesta, si no lo querés hacer de mi método, como enseñé. Uno tiene que ir a farmear 20.000 pasajes infernales. Eso no se farmea de un día para otro, ¿no? Eso son varios días de uno ahí, tacatán, tacatán, tacatán. De ahí tenés que ir a hacer todas las rondas. Estamos hablando de... creo que son 2000 rondas de cofres, si no me equivoco, si no estoy mal. Creo que son 2000. Imagínate si me nerfeás los undermantes de los cofres. Vamos a pasar de 20.000 pasajes a, no sé, unos 80.000. Y de 2000 rondas a cofre vamos a pasar a 10.000. Entonces ahí sí te digo que es pay to win. Por más que... por más que igual estés dando la opción, así sea como muy bajita. Yo te digo que sí es pay to win igualmente. Porque es que no puedes estar literalmente desde que inicia el evento, que serían los 14 días, hasta que terminen los 14 días, o sea, del evento. Pero literalmente pico pala, pico pala, pico pala para conseguirte el set. No. Eso no es normal. O sea, eso no. Entonces yo ahí lo consideraría, ahí sí lo consideraría pay to win porque eso únicamente lo podría hacer, no sé, alguien que esté literalmente en vacaciones y quiera desperdiciar 14 días de su vida farmeando un set. Ahí sí. Les digo, ok, sí, pay to win, ahora sí. Increíble, número prohibido de entradas, me sigue a todos lados este número, yo estoy loco. Pero bueno. Te lo pudiste conseguir. Más tarde irás a saltar a la Loli. ¿Qué es pay to win? Es pay to win. Pinche tema, es muy gato tema. Qué gato. Le quedó súper bien, la verdad. Es muy gato el tema. Ok, estamos listos. Último personaje que voy a hacer el evento. Voy a crear el grupo, por las dudas. En una de esas hay alguno que quiera venir. Igual si no, sin problemas. Igual lo lógico es que ya todo el mundo lo haya terminado el primer día. Esto pasa así siempre. Llega el evento y la gente lo termina de volada. Así que... sin problemas.
Pim, pam, para. Pero sí, Cristiana, te fuiste. ¿Cuándo volvés al Discord? Tema que la people te extraña en el Discord. Que nos abandonaste. Ok, estamos. Entonces, bueno. A ver, acá no tengo tantos pasajes. Y en la Chise tampoco, pero tengo Drakens. Así que me despreocupo, la verdad. En caso de necesitar pasajes, me los compro con Draken y para afuera. Creo que por primera vez tengo muchos Drakens en los 4 personajes. Estamos hablando de que, bueno, en el mago tengo un montón. Pero es que en los secundarios tengo 50.000 en los 3. Entonces estamos como que bien, me estoy dando cuenta. Las cosas vienen bien encaminadas de momento. Y lo otro, bueno, que es lo que ya les explicaba anteriormente. No sé si, bueno, la gran mayoría se habrá dado cuenta de lo que sucedió. En el evento de los enanos cohetes yo terminé el evento en las barras y para afuera. O sea, no le di como que tantas vueltas. Entonces se podría llegar a decir que pude como descansar. Porque veníamos de locuritas, veníamos del evento de Dragon, del evento de Halloween haciendo manto de 3 horas. Veníamos del evento de Navidad haciendo mini eventos. Entonces este de los enanos cohetes, bueno. Sí, que también hice manto de 3 horas, sí. Pero es que no duraban 3 horas los mantos, duraban menos. Entonces los terminé súper rápido. Y listo. No le dimos como que tanta vuelta a la cuestión. Así que bastante bien. Soy un asco para hablar, chaval. Pero ¿cómo que un asco? Si ese día que estuviste ahí en Discord hablaste conmigo y súper bien, la verdad. Yo no lo sentí como que... como que nada... raro o incómodo, creo, ¿no? Yo me la pasé bien, de hecho, cuando subiste. Dije, bueno, llego y el tema no me va a hablar. Y de hecho, no sé si te acordás, Temo, pero yo cuando llegué al Discord que estabas con Sand, estuve hablando con vos un rato y el Sand se desconectó. Yo dije, no hay chance, el Sand le agarró la timidez y para afuera. Y se me va. Me quedo hablando con el Temo nomás. Y no hay chance, dije, no puede ser. Y después llegó el Sand, me acuerdo. Y el Sand empezó a hablar, weón, ese señor no se callaba más en la boca, era una locura. Yo ahí en mi mente de... ¿Pero San era el tímido? O sea, me mintió, weón. De tímido no tiene nada ese señor. Nada, pero súper chévere, la verdad. Es muy god, la verdad. Hasta me trolea, weón. Me meto al Discord y me dice... este es al que le tiraron hate por subir el video tarde. Me parece genial cuando a uno lo reciben así, es muy god. Seguimos. Ahí justo leí una pregunta muy chévere que hiciste, ¿eh? Que hizo el San. Me gustó mucho la pregunta. Consultó sobre la joya. Eso estuvo bien, ¿eh? Eso fue una pregunta muy interesante. A ver, vamos a leer eso. Estoy preparando su mote con huesillos. Si bien, esta pregunta. Si viene joya en BGH, tu prioridad será la misma. Si viene la joya en el evento de Glory, o de Casa Mayor, como sea, la prioridad va a ser el mago. Siempre la prioridad mía es del mago, sí. Pero dependiendo de cómo se consiga la joya,
veremos si la consigue algún otro personaje. Por ejemplo, en el evento de Dragon, como la joya se conseguía farmeando perlas, a mí me dio la chance de yo conseguirlo en los personajes secundarios. O sea, estuvo bien, porque me dio la forma de hacerlo sin invertir Undermantes. En este caso, dependiendo cómo sea la cuestión, voy a matar este. Dependiendo de cómo funcione la cuestión, veremos si la consiguen los otros personajes o no. Y hay que fabricar muchas entradas porque lo más probable es que sea de drop. A ver, voy a hacer la siguiente pregunta, a ver cómo ustedes creen. ¿Cómo creen que se va a conseguir la joya de invencibilidad? Iba a decir. La joya de Glory. O sea, sienten que va a ser de drop de los jefes, sienten que van a ser de cofres, sienten que van a poner estatuas como en Dragon. ¿Cómo creen que se va a conseguir la joya? A mí, la real, lo que más me suena es que si ellos colocan la joya, sea como la de llaves de la pericia, creo que es, ¿no? La que se consigue de guardianes. Que sea de drop de jefes. Entonces a uno lo van a poner a hacer 200 rondas en jefes para poder conseguir la joya. A mí, la real es que me suena de esa forma. La otra que me puede llegar a estar sonando también sería como que cada jefe te dropee como un material. Por ejemplo, no sé, Eredur y Sargon te dropeen un material. El Heraldo y la Nefertari te dropeen otro. Mortis y Valor te dropeen otro. Y Mortis, el del final, te dropee otro material. Entonces con esos 4 te creas la joya. Esa puede ser otra. A través de 4 materiales. O directamente de drop. Así como la de la llave de la pericia, ¿no? Que es la joyita esta de la calavera. Esa podría ser. Las dos formas como que a mí se me están ocurriendo ahora mismo. La otra sería que el Draken agregue algo nuevo en el evento. Que es lo que yo le pedía cuando Dakore consultó y dijo en plan, ¿qué le gustaría que vengan en Glory? Yo la verdad que para mí sinceramente, más que un ítem, más que vainas y demás, a mí sinceramente me gustaría como que coloquen algo nuevo para interactuar. Sea estatuas, sea un mapita nuevo, sea algún jefe nuevo, sea algo diferente. Es lo que a mí me estaría gustando, la verdad. Más que llegue el evento y te agreguen una joya de drop y listo. Porque si se ponen a pensar, sería como lo mismo. Si se ponen a pensar, sería como, ok, repetís mecánica y para afuera. Entonces, a mí me gustaría como que sea algo de ese estilo. Si nos ponemos a pensar, al Draken como que le está gustando bastante lo que es la timba. Ahora en el evento de los enanos cohetes fue los cofres del Black Friday. En el de Dragon fue las estatuas. Entonces como que les está gustando esa mecánica de conseguite algo y abrite esto a la suerte. Entonces quizás en Glory se repita el patrón, quizás no. Habrá que ver, ¿no? Un poquito. Pero a mí me suena bastante que puede llegar a hacer eso, lamentablemente. Una mascota en Glory me gustaría también que coloquen. Podría estar bastante bien. Obviamente si es buena, ¿no? Algo decente. Siguiente. Me está dando paja salir. Todo lo que venga ahora más adelante siempre va a ser con Under. Encuesta. ¿Te viene encuesta? Con Under, copia y pega, bro. Todos saben que va a ser con Under. Recién terminé la cerveza. ¿Cómo me irá a bañar? La real no sé. Lo más probable es que sí sea con Undermantes. O sea, yo no quiero que sea con Unders, pero es que la verdad tiene pinta, sinceramente. Yo creo que si hacemos encuesta y ponemos el evento de Glory va a ser con Undermantes, y lo más probable es que sí. Ya de partida, para uno ingresar con los elixires de la vida eterna,
tenés que comprarlos con Andermantes si no tenés. Entonces, puede que esté ahí, ¿no? El vacío. No sé si vacío legal, pero... No, vacío legal no. El truquito para ellos, ¿no? Para que la gente invierta. Mira, bañar. ¿Qué recomiendas antes de Glory, de BGH? Lo que recomiendo antes de Glory... Lo que yo recomiendo antes de Glory es lo que les digo. Ahorrarse Andermantes. Guárdense los Drakens también por si justo da el caso de que con los Draken uno puede comprar algo. Andermantes, Drakens. Si tienen entradas a Cuarzo o si no tienen, farmeenlas. Farmeen fragmentos entre mundos. Muy importante. Porque en caso de que no tengas los libros, que son estos libros hechizados, en caso de que no tengas los libros te van a para poder conseguirlos tenés que ir a mapas de jefes en directo, ¿no? Tipo, no sé, el que más se me ocurre es Grim y Kali, son como los más fáciles. Vas, matas a esos en mundo paralelo, te van a dar libros y con esos libros puedes ingresar al mapa, ¿no? Lo otro, farmear huesitos de Mortis también, porque también te piden huesitos de Mortis para poder ingresar, son 50. Si te compras el manto pasa de 50 a 20 porque te van a devolver 30. Entonces bueno, mi gran recomendación ahora mismo como tal son farmear Andermantes y guardarse los Drakens. Por si se pueden comprar algo con los Drakens. Con los Under sí, se van a poder comprar los elixires de la vida eterna que son para entrar. 5000 Andermantes cada elixir. Así que si querés hacer 10 vueltas, 50.000 Andermantes. Es así como funciona. Funciona así toda la vida. Fragmentos entre mundos para los libros. Y huesos de Mortis con los elixires de Mortis en Mortis. Así que básicamente eso. Eso es como mi gran recomendación que les puedo estar dando ahora. Yo siempre, como les digo, o sea, tienen que estar atentos a los videitos. Yo en los videitos siempre les estoy dando recomendaciones de estos eventos. Ahora ya es un poquito tarde porque no está el evento de las ruinas ancestrales donde uno ahí podía comprar libros, elixires de la vida eterna. Pero es que yo siempre en todos los videos, cuando en el caso más grande, donde yo siempre hablo de Glory y hablo de Dragon, es cuando estoy enseñando las barras. Yo vengo y digo, bueno, la barra no ha tenido grandes cambios, no sé qué, no sé cuánto. Van a dar tantos huesos de Mortis que van a servir para el evento de Glory. Y siempre les dejo en el banco de trabajo cómo se craftea la entrada. Cuando enseño los elixires de la vida eterna, lo mismo. Siempre yo en... No voy a decir en todos, porque en alguno se me habrá pasado. Porque como lo repito siempre, no quiero ser como demasiado pesado, pero siempre en todos los videos yo estoy como diciendo huesos de Mortis que van a servir para las entradas o para craftear el set. Y los elixires de la vida eterna que van a ser para conseguir huesos y craftear las entradas y conseguir el set. Literalmente siempre, o sea, porque son cositas importantes que yo siempre estoy como recomendando. Después en el evento de las ruinas ancestrales, o sea, en el videito que también tengo, que les dejé por ahí, también está. También les enseño en plan lo que yo recomiendo comprar y demás. O sea, siempre es como que les estoy dando tips sobre lo que hay que hacer. Con el evento este del... Lo mismo de las compras, que bueno, se me estaban quejando. Lo de las compras también, yo siempre a todos les digo, no gasten el día 1. No gasten, no compren, no utilicen todo, porque con el Draken pasa esto. El día 1 la cuestión funciona de una manera. Antes de que termine el evento la cuestión cambia y funciona de otra manera. Entonces es así como funciona. Nunca hay que apurarse. Uno sí puede asegurar, farmear todo. Puedes asegurarte y decir, ok, listo, ya estoy tranqui. Los últimos días, si no pasa nada, compro. Sí. Eso sí se puede hacer, que es lo que hice yo y lo que hicieron mis compañeros. Respondan la encuesta, a ver. Andermantes, drop de jefes, estatuas, no viene joya, mecánica nueva. Para mí es drop de jefes. La gente está como muerta.
Okay, which server you play? Welcome, Arcana Demir. I play in the server Agathon. Agathon server, my bro. Te va a tocar hacer encuesta en YouTube, San, a ver si acá se mueven más, En breve te va a dar el mod también en YouTube. Creo que en YouTube también, sí, en YouTube se puede hacer encuesta también. A ver, yo voy a leer igual. Undermantes drop de jefes de todas como en Dragon no viene joya, mecánica nueva. ¿Tú qué? A mí... ¿Tú qué? A mí me gustaría mecánica nueva, la verdad. Es lo que le dije a Core, o sea... Yo creo que haya como cositas diferentes para hacer y que no sea siempre lo mismo. Ya de partida, si no nos hacen farmear tantos cofres, igual wortea, like. Pero bueno. Capaz que estamos pidiendo mucho igual. Ok, estamos... 10.000, 10.000 de 15.000. Y terminamos. ¿Cuánto le queda? 20 minutos. Uy, uy, uy. Uy, uy, que no llegamos al final. Me dio justo el tiempo, Si me ponía a tontear un poquito más, no me daba el tiempo, Un personaje se lo perdía al evento. Dijo hasta las habilidades que afectarán a la joya, ¿sí? O sea, Luke dijo que habilidades afectarán a la joya, no hay chance. Oye, suponiendo que es todo verdad. Lo subí al Discord. A ver, voy a mirar. Ahora vamos a mirar un poquito lo de Glory. A ver, Explosive Arrow en el caso del cazador, ¿no? O sea, al parecer la joya va a mejorar la explosiva del cazador, está bien. Es lo que, es lo que toca, o sea... Creo que está bien, ¿no? Obviamente. También igual pudo haber sido la vereda, la raíz. Que es lo que se utiliza para activar el set, sí. Pero bueno. Kick Shot. ¿Cuál es el Kick Shot en el mecánico? Luco. ¿Cuál es el Kick Shot en el mecánico? Ah, el disparo rápido, ok. Frostwind. Y la Frostwind es el proyectil de hielo, ¿no? O la no, el viento helado es eso, ¿no? Viento helado. Sí, la ventisca. Ok, la ventisca va a afectar en el mago. Habrá que ver cómo real es lo que funciona. Uy. O sea, lo que realmente va a afectar en la ventisca, ¿no? Como tal. Porque si la ventisca te da... O sea, la ventisca sirve para potenciar el proyectil. Da como igual, en realidad. Porque una se beneficia de la otra, básicamente, ¿no? El tema es que, claro, hay que ver. Porque como digan en plan, no, la ventisca ahora va a stunear o va a aturdir o lo que sea. Hay que ver cómo es que funciona. ¿Te imaginas que la ventisca va a partir resistencia al hielo y la explosiva va a partir armadura? Uff. Y que sirvan como para eso, en plan... La del guerrero no la pusieron, ¿no? ¿O sí? Romper la armadura, eliminar el tot de la vereda me sirve. Hay que ver, pueden existir, o sea, por más que igual, justo ahí leí lo que dijo la Mariel, eso no dice absolutamente nada. Por más que sea la explosiva, pongámosle, no que la principal del cazador, si le dan un buffo que sea ultra mega malo, no va a servir, por más que sea la explosiva.
Lo mismo en la ventisca. La ventisca, por más que pensemos como que... Ajá. Si la ventisca le da un buffo potente al proyectil, puede ser muy bueno. Pero si no le da un buffo bueno, puede ser muy malo. Entonces, habrá que ver, la verdad. De momento, creo que... Quiero pensar, quiero creer que aprendieron y dijeron, ok, si la joya es para mejorarte el set, que te mejore algo del set. Creo que por lo menos lo entendieron. Al menos hacia primera vista, primeras impresiones de lo que está comentando Luco o Luque. Así que está bien, eso está bien. Pero bueno, es lo que digo. Hay que ver qué es lo que sucede. A priori, si tengo como que comentar o analizar algo sobre eso, únicamente sabiendo esto, es como que el que más se está beneficiando es el cazador y el mecánico también. No. Porque sería como muy raro que la explosiva no haga algo bueno y las joyas te están mejorando la explosiva. En cambio, el viento helado es como que uno sí puede llegar a tener como ahí un poquito de decir... De hecho, ahí en los comentarios gente puso como carita triste. Pero bueno, es lo que digo. Viéndolo así a priori, digamos que el del caza y el del mecha bien. Y el del mago, bueno, hay un poquito rarete. Un poquito curiosito. Pero bueno. Todo va a depender de cómo llegue, qué es lo que te da. Porque como sea como el set del invierno, que no sé. Al lanzar la explosiva, el viento helado y el disparo rápido te den un buffo de daños, que con ese daño cuando lo cargas al 50 te dé más daño. Es como, listo, quedamos todo bien y ya. Pero bueno, habrá que ver. A mí me huele que va a ser como para reducir las defensas de los enemigos. Me está como... Va como por ese lado, según lo que yo siento, lo que presiento. Quizás el del cazador parte armadura, como venimos pensando hace bastante tiempo. El del mago que parte resistencias al hielo. El del mecha, ahí ya no sé. El del mecha, ahí sí quedaría como... El del mecha ahí ya me deja pensando, pero bueno. Eso sí, sería muy gracioso que el del mago venga muy mal. O sea, como esa joya venga ultra mega mal del mago, uy, uy, uy. Puede estar siendo potente la cuestión, Yo creo que ahí sí no hay escapatoria, no hay salvación de que los magos le tiren mucho hate al Dragon, Pero bueno, el Dragon tampoco se tiene que dejar llevar por los comentarios. Aunque la gente tenga razón en muchos cuantos. Así que bueno. De momento no le vamos a comentar nada porque no sabemos cómo funciona. Solamente hay que esperar y ver qué es lo que sucede. De cualquier forma, por más que sea buena o por más que sea mala, igual lo voy a comentar. Lo mismo de las otras tres razas. Por más que sean buenas o malas, igualmente voy a dar mi opinión de lo que yo creo, de lo que yo pienso y demás. What? ¿Cómo que se buguea, no, el efecto? ¿Qué efecto tengo igual puesto? Ah, el del... Ahí se arregló. ¿Me va a pasarme el mago? Bueno, y te me he librado de todo, ven por ahí. Bienvenido Alexander Basi, ¿cómo estamos? ¿Qué pincel es ese? ¿Se puede comprar un pincel del evento de primavera o cuántas? ¿Dónde podemos comprar? El pincel se puede comprar uno con 1000 monedas de la comunidad. De hecho me voy a cambiar para no enseñar nada raro. Se puede comprar uno con 1000 monedas de la comunidad. Hablo de la war. Voy para acá. Santoca.
Con estas monedas de la comunidad puedes comprar un pincel. O sea, con 1000 puedes comprar uno. Después vas a poder comprar unas bolsitas. Donde vas a tener una probabilidad de poder conseguir más pinceles. En realidad. Entonces lo ideal es lo que yo les recomiendo, ya que en unos meses, 2 meses, 3, ya llega el evento de Pascuas, básicamente el evento en abril. Entonces vayan guardándose sus monedas de las comunidades para poder comprar eso y probar suerte con las moneditas, ¿no? En mi caso abrí 40, conseguí 2 el año pasado en el mago. Entonces bueno, esa es la suerte, eso. Puede que te salgan, puede que no. Para conseguir estas runas. Te van a dar puntos de vida, valor de impacto crítico y velocidad de ataque, ¿no? Son runas muy buenas, son runas que sirven demasiado. Entonces, bueno, por mi parte yo las recomiendo bastante. Así que todo lo que sea moneda de la comunidad, vayan guardándoselo para ese evento, ¿no? Esa es mi gran recomendación que les doy. Bien. ¿Qué tal, Jean? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. ¿Cómo va todo por ahí? Falta la del War. ¿Dónde se puede ver? Pues no lo había pensado. Yo vi que la flecha explosiva ya descartamos lo del CDL en la vereda. Son mensajes que dijo un moderador del Discord gringo oficial. Confirma que el jefe y no juega más. Pero sí, esto es algo que confirmó. O sea, no confirmó, sino que Luke lo puso ahí en el Discord. Pero es lo que les digo. De momento no se sabe si va a ser real o va a ser... o no. Simplemente es esperar. Vuelvo, lo repito por si hay alguno como que le quedó la duda. La joya de Glory, del evento de Glory, al parecer, lo que comentó Luke en el Discord oficial en inglés del Drakensand, dijo que básicamente la joya va a servir para potenciar el set de la gloria, ¿no? Acá. En el caso del mago, va a mejorarte la ventisca, el viento helado, ¿no? El que utilizas para cargar el proyectil. En el caso del cazador te va a mejorar la flecha explosiva. Y en el caso del mecánico te va a mejorar el disparo rápido. Eso es lo que comentó Luke. De momento, solamente puso eso, no puso ninguna estadística. No puso en qué es lo que te va a mejorar. Simplemente dijo, te va a mejorar esa habilidad. No hay más información de momento. En caso de que la haya, igualmente yo les voy a traer siempre. Simplemente eso. En el guerrero no dio ninguna info, no dijo qué habilidad va a ser. Así que no se sabe. Simplemente puso eso. En Glory, joya nueva. A cada personaje le va a mejorar tal habilidad del set que esté relacionada con el set. Y faltó la del War. O sea, mago viento helado, disparo rápido en el mecha, flecha explosiva en el cazador, básicamente, ¿no? Y repito de nuevo, no hay ninguna estadística, no hay porcentajes de daño, no existe nada más que eso. Por las dudas, si hay alguno que quiere buscar, puede buscarlo, pero no hay más de eso de momento. Muchísimas gracias, acabando el evento, lo grande. Grande mi mod, como chambea. Así que bueno, people, yo ya lo voy a ir dejando por acá. Seguramente más tarde vuelvo a aprender, ya sea para jugar un rato Hytale con la people o farmear, no sé, cofres o pasajes, lo que sea. Así que de nuevo, muchas thank yous a los que andan siempre por acá. La real, otra vez fuimos un montón de gente vi que anduvo activa por este lado de nuevo. Y ni siquiera hay algo como potente para hacer. El evento de los enanos cohetes ya le quedan 5 días. El evento del lobo ya está terminando. Entonces, literal, la verdad me quedé bastante impresionado con toda la gente que apareció por acá. Así que así sí da gusto seguir. Y nos estaremos viendo en breves con más contenido del Drakensand Online. El mejor juego. Exacto, dilo, tontita, dilo. El mejor juego del mundo. Qué god que me quedó la miniatura. Yo soy muy talentoso, me doy cuenta, ¿eh? Es una locura lo que yo chambeo en este juego. Too late, I'll be okay. Leave
to my pain. I know it's never really ever quite perfect, but I know the hardest things are always worth it. Yeah, I know